Bueno, vamos a continuar entonces con esta parte y ahora vamos a pasar a lo que es la parte de accesos vasculares, que repito, era como la parte fundamental o la parte inicial que nos habían entregado para nosotros como personal de enfermería. Y dentro de esto vamos a llegar a un poco de la historia, de dónde viene la parte de los accesos vasculares en esta parte. Bueno, sabemos que en 1945 se canaliza por primera vez una vía central. En los años 60 empieza lo que se desarrolla el catéter de Silastic. En los 70 dan los primeros catéteres tunelizados de silicona, de Hickman. En los 80 aparecen los catéteres con reservorio o puertos venosos. Y en los 90, bueno, aparece como tal, lo conocemos como el catéter PIC, el catéter de inserción percutánea central. En el año 1953, el doctor Steven Ivar Sellinger publica en una influencia acta de radiología y Estocolmo una nueva técnica de cateterización percutánea que se popularizó rápidamente. Y la técnica de Sellinger, bueno, prescribía la utilización de una guía metálica para la canción de la vena primero y luego la colocación del catéter después. A esto lo conocemos como técnica Sellinger, que es regularmente cómo se instalan los CBC, los trilumen, bilumen. Exactamente, primero se funciona el acceso vascular, se instala una guía, luego el dilatador y posterior a eso, sobre la guía se instala el catéter. Eso es lo que realmente se instaló, bueno, que hasta la fecha se sigue realizando. Sin embargo, nosotros tenemos catéteres que son utilizados con la técnica de Sellinger modificada, que la guía se encuentra dentro del mismo catéter y a la hora de funcionar, pues bueno, entra también el mismo catéter, que eso vamos a ir a realizar. ¿Cómo realizar nuestro valoración para determinar el tipo de catéter que vamos a realizar, a utilizar con nuestro paciente? Bueno, para empezar hay que tener en cuenta el diagnóstico del paciente. Hay que tomar la decisión si es un acceso vascular periférico o es posible o recomendado. Si decimos que sí, bueno, si es de corta duración, vamos a una vía periférica. Si, no es si es de mediano o larga duración, vamos para un PIC. Si no es, si es un acceso vascular periférico, es posible o no está recomendado, bueno, nos vamos a lo que es un reservorio percutáneo, que bueno, actualmente los reservorios percutáneos están utilizados en pacientes de tratamientos de larga duración, por ejemplo, algunos pacientes oncológicos que van a hacer tratamientos por meses, se logra instalar este puerto percutáneo únicamente cada vez que llega el paciente, bueno, se funciona este puerto y obviamente se instala el medicamento, se retira y se puede retirar a su casa de la misma manera, ¿sí? Entonces, todo esto son las maneras de manejar los catéteres percutáneos. ¿Cuáles son los candidatos a este tipo de implantes? Como decíamos, bueno, los pacientes con quimioterapias, precisamente terapias o terapias paliativas de duración prolongada, terapias prolongadas, nutrición parenteral extrahospitalaria, hemotransplantes, terapia antibiótica o pacientes con tratamientos domiciliarios infusiones. Son todos estos pacientes en los que va a ser necesario la instalación de este tipo de implantes. Actualmente se está popularizando ya mucho más el accesos vasculares a nivel domiciliario, en pacientes paliativos, en pacientes que ya no es necesario esta parte de mantenerlos hospitalariamente, sabiendo que si metemos la parte de la tanatología, bueno, nos habla que ya no es el morir lo más cómodamente el paciente, y bueno, la tanatología nos dice que debería ser a la familia. Entonces, muchos de estos pacientes que son paliativos, en ocasiones se mandan a su domicilio, y, pues y para tener la administración de algunos fármacos, ya sea nutriciones, ya sea incluso sedantes o analgésicos opioides que vamos a utilizar con estos pacientes, bueno, se va a utilizar este tipo de implantes. Es como que vamos a tener la parte de la historia. ¿Qué ventajas vamos a tener dentro de estos pacientes? Bueno, preservar el capital venoso, disminuye las complicaciones derivadas del tratamiento, evita punciones repetidas y obviamente mayor calidad de vida. ¿Qué inconvenientes? Bueno, trombosis, flebitis, obstrucción y obviamente infección. Sin embargo, seguramente se ha hablado mucho por consenso de que las complicaciones o los inconvenientes de estos catéteres no son precisamente por el catéter, sino por el uso o mal uso y manejo de los mismos catéteres. Entonces, como tal, toda esta parte de las trombosis nosotros mismos las generamos, las flebitis, obstrucciones, infecciones, pues hay que tener todas las medidas necesarias para la protección y evitar precisamente todas estas complicaciones. ¿Cuáles son las características de estos catéteres? En el caso de los PIC, bueno, son material poliuretano y silicona. Vamos a tener de 1, 2, 3 y hasta 4 lúmenes. Puede ser los calibres son variables desde 3 hasta 8 French.
Se puede ser longitudes de 60 centímetros, algunos se pueden cortar, algunos no. Va a tener algunas características que tienen flujo alto y de flujo bajo. Puede ser punta abierta o punta cerrada, que vamos a ver algunas válvulas precisamente de esa punta cerrada, que son la última generación de catéteres. Punta cerrada, como decimos, una válvula de seguridad que presenta por BART, punta de catéter radiopaco, también para poder determinar si encontramos central o no el catéter, y mucha más visualización por medio de placa de rayos X. Técnica de colocación, como dijimos, puede ser Sellinger, ¿sí? O de Sellinger modificada también, que es como vamos a tener las técnicas. Y bueno, va a ser tipo de marcas y tipos y colores, va a haber cantidades, o sea, al final de cuentas, todos vamos a tener la misma funcionalidad, la administración de medicamentos, la estancia prolongada del paciente, una mayor control de los mismos, conservar el capital venoso, evitar extravasaciones del mismo, evitar lesiones por irritación o lesiones por viscación del paciente, que vayamos a hacer un cáncer que se haga viscante, que perfore las paredes y obviamente se genere extravasaciones. Entonces, vamos a encontrar diferentes marcas, instala como tal. Con esta ideología de iniciar el proceso de evitar la pérdida del capital venoso, ya que sabemos que el capital venoso es limitado, no es como que tenemos el montón de venas por ahí, podemos hacer lo que queramos, el capital venoso es limitado. Por consecuencia, hay que hacer una valoración adecuada de qué pacientes podemos estar utilizando esos catéteres, incluso en pacientes que las primeras dos funciones sean fallidas. Puede haber pacientes que ni siquiera intentemos una primera punción sin un método infalible, ya que pues, definitivamente no vamos a poder realizarlo. Entonces, para eso se realizó esta escala que se llama escala DIVA, que esta puntuación que se puede obtener entre 0 y 10 puntos, con más de 4 puntos existe un 54% de posibilidades de fallo en el primer intento de canalización. Con puntuación mayor a 8 puntos existe una posibilidad mínima de canulación en el primer intento, y se recomienda el uso de ayudas o técnicas facilitadoras no convencionales o elección de catéteres venosos centrales para este paciente. Esta escala DIVA al inicio fue precisamente diseñada para pacientes neonatales y pediátricos. Sin embargo, se está poniendo un poco más en práctica también en adultos para determinar qué tan fácil puede ser obtener este acceso vascular y qué tan complicado puede llegar a ser y cuál va a ser mi metodología para entenderlo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta escala DIVA? La escala DIVA consiste en tener venas no visibles con el torniquete. Si no son visibles, le damos 2 puntos. Si la vena no es palpable, a pesar del torniquete, le damos otros 2 puntos. Y con esos 4 puntos, simplemente ya decimos que tenemos ya más del 54% de posibilidades de no poder obtener ese acceso vascular. Si a eso le agregamos que el paciente es menor a 1 año, le damos 3 puntos, y si es 1 o 2 años, le damos 1 punto. Bueno, ya agregamos, ya vamos prácticamente 8 puntos. Y si tiene historia de prematuridad el paciente, bueno, le damos otros 3 puntos. Y bueno, ya ahí definitivamente nos llegamos ya casi al 100% de imposibilidades de obtener ese acceso vascular. Entonces, nos hablaba que esta escala DIVA era precisamente importante en el momento de decidir qué hago con mi paciente. O sea, si realmente ya tengo una escala DIVA de 4 puntos, ya sé que tengo la posibilidad del 55%, 54% de no poder obtener ese acceso vascular. No puedo estarme guiando por el clásico, que bueno, yo no digo que esté mal, pero sin embargo no es una técnica falible, de guiarnos por anatomía, sabiendo que la anatomía no es precisa, no es exacta la anatomía, entonces, y menos de los vasos. Entonces, eso me va a condicionar a que no siempre tenga yo la posibilidad de poder obtener un acceso vascular. Y si obviamente agregamos el resto de puntuación, pues obviamente va a ser mucho más complicado en estos procesos. Entonces, viene ahí la parte de duda. Entonces, ¿qué hago con mi paciente? Es un paciente que obviamente necesito el acceso vascular, porque es un paciente de larga estancia. ¿Y por qué digo que esta escala, bueno, se recomienda esa escala también tomarla en cuenta en adultos? Y es porque ya tenemos adultos precisamente que pueden llegar con estas condiciones. Un paciente con una enfermedad renal crónica agudizada, que sabemos que tiene un edema severo, ya con signos de Godet positivos, incluso con alguna falla cardíaca. Esos pacientes van a ser casi imposible poder detectar algún acceso vascular por todo el edema que tiene. No lo vamos a poder palpar, va a ser muy complicado que a pesar del torniquete visualicemos y palpemos accesos vasculares, ¿sí? Por lo cual, si ya de ahí le damos 4 puntos, y bueno, ya tenemos toda la pérdida del 50% de posibilidades del acceso, ¿sí? E incluso,
Pues entonces puedo ir a un acceso central, un subclavio, que también sabemos todos los riesgos y complicaciones que puede llegar a tener un subclavio, a pesar de tener el personal entrenado, el personal capacitado, siempre el ápice del pulmón está por arriba de la subclavia, de la clavícula, por lo cual corre un gran riesgo de una adecuada técnica o el movimiento incluso del paciente, la misma inspiración y expiración del paciente puede provocar que pueda yo hacer una punción pulmonar y obviamente cause un neumotórax al paciente. Entonces, todo esto se agrega precisamente a determinar cuál va a ser la característica. Y bueno, como dijimos, la solución actual, y actual, pero bueno, realmente no tenemos, ya tenemos mucho tiempo los protocolos de accesos vasculares ecoguiados, es precisamente utilizar un ultrasonido. El ultrasonido lo que nos va a permitir precisamente es visualización de esas estructuras venosas, esas estructuras arteriales, según lo que vaya yo a necesitar, ¿sí? Y entonces puedo guiar exactamente mi punción, mi catéter, hacia donde estoy visualizando. ¿Por qué? Porque, pues bueno, puedo atravesar todos los músculos, precisamente el tejido, puedo atravesar la parte del tejido edematizado con este haz de sonido, y entonces puedo visualizar esas partes, ¿sale? Entonces, esto es cómo vamos a funcionar. Insisto, los equipos pueden variar dependiendo de qué es lo que busquemos o qué necesitamos, pero vamos a tener los mismos 3 transductores. Sin embargo, aquí nos vamos a especificar a qué transductor, el transductor lineal o transductor plano, que dijimos que ese es de alta frecuencia pero baja profundidad, y nos va a dar una profundidad de hasta 6 centímetros si es lo necesario para poder realizar mi punción con mi paciente y poder obtener un acceso vascular. Y esto se ha popularizado desde los pacientes pediátricos, que obviamente son mucho más complicados poder realizar este tipo de accesos vasculares, hasta obviamente el adulto, que como dijimos que pueda tener sus características propias. Vamos a hacer una localización del acceso vascular, como le decía, en esta imagen de este ultrasonido, que está diseñado específicamente para accesos vasculares. Vamos a visualizar cómo tenemos nuestro tejido, vamos a buscar nuestro vaso, ¿sí? Y ahora que buscamos nuestro vaso, vamos a posicionar un cursor dentro del vaso y vamos a empezar a medir. En algunos equipos nos mide en automático cuál de los lúmenes o cuál de los catéteres que tiene aquí es el que le va a quedar a este acceso vascular, y entonces ya no solo voy a poder tener la capacidad de poder canular ese acceso, sino también de tener un acceso vascular preciso de acuerdo a el calibre de ese vaso. Entonces, esa es una de las grandes ventajas precisamente de nuestro ultrasonido de nuestro paciente. Entonces, insisto, esto es lo que se nos había mostrado inicialmente para enfermería. Sin embargo, muchas veces ni siquiera podemos hacer la valoración de este proceso. Entonces, vamos a ir visualizando cómo vamos a empezar a entender y determinar, porque puede que encuentre yo por aquí al mismo tiempo lo que sea una arteria o una vena, y cómo identificar si es arteria o es vena en estos procesos, y bueno, vamos a ir revisando. Entonces, insisto, vemos cómo tenemos los diferentes vasos. Aquí podemos tener 2 vasos, ¿sí? Podemos tener, si nos damos cuenta, hasta 3 vasos podemos tener en esta imagen. Y cuando aquí, ¿qué vamos a identificar? Bueno, saber específicamente cuáles son los vasos que voy a necesitar, si es arteria o es vena. Entonces, una manera fácil dentro de las primeras comprobaciones que voy a realizar para determinar si es una arteria o es una vena, cuando ya visualicé la parte de mi estructura del vaso, tengo aquí los 3 vasos, con la misma sonda, con el mismo transductor, voy a presionar, voy a hacer una pequeña presión sobre esa parte anatómica, y voy a ver cómo uno no se colapsa, pero otro sí tiende a colapsarse. ¿Eso qué nos da a entender? La arteria no se colapsa, la arteria simplemente disminuye o baja, ¿sí? Desciende del mismo tamaño como se encuentra, la misma morfología, a diferencia de la vena, que la vena sí se va a colapsar. Entonces es una prueba rápida de saber que es una arteria de una diferencia de una vena. La otra, obviamente, la imagen, como es en tiempo real, voy a ver cómo está pulsando, cómo pulsa esa imagen, y obviamente sabemos que es una arteria. Pero al estar tan juntas las arterias y las venas, ¿sí? Aquí en ese momento puedo estar pulsando la arteria y también se está moviendo la vena. Entonces ahí empiezo a hacer esta valoración de la parte de la presión o la compresión, para determinar si es colapsable o no es colapsable. Insisto, si se colapsa es una vena, si no se colapsa es una arteria, lo que tenemos en ese paciente. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es que saber identificar, en este caso que vamos a instalar un PIC.
en cuáles van a ser las venas de mejor calidad o con menos riesgo para poder realizar. Y nos dice que la principal debe ser la vena cefálica. Digo, la braquial es como que la debemos de utilizar de la mejor manera. ¿En qué relación? Dependiendo de la vena que vamos a utilizar, es el porcentaje de riesgo de trombosis. Entonces dice que la cefálica tiene un 57% de riesgo de trombosis, la basílica tiene un porcentaje de 14% de trombosis, y la braquial, que es la que menos riesgo de trombosis tiene. Entonces hay que tenerlo en consideración al momento de realizar mi valoración de ultrasonido para ver qué acceso voy a utilizar. ¿Por qué? Bueno, realmente cuando usamos la visualización de nuestros accesos, pues realmente nos vamos a la parte cefálica, que es como la que más utilizamos, o la basílica, porque es la que tendemos a tocar o visualizar en el momento del torniquete a nivel del pliegue del brazo. Pero si hacemos ultrasonido, entonces tenemos que ir a la parte auxiliar o la parte braquial, que es la que menos riesgo tiene precisamente de trombosis en la utilización. Entonces, la basílica, bueno, va a ser la primera y mejor opción precisamente debido a su localización, curso y aislamiento del resto del brazo. Por eso se genera como tal como primera opción, ¿sí? Y la braquial, bueno, segunda opción, cerca del nervio arterial braquial, tiene un aspecto de Mickey Mouse. Cuando decimos el aspecto de Mickey Mouse, que vemos precisamente esta imagen que tenemos dos imágenes precisamente definidas, con una inferior, que bueno, ese es un signo de Mickey Mouse que nos dice, repito, son imágenes que algunos protocolos nos habla que tenemos que buscarlos, como vimos el anterior a nivel pulmonar del signo de murciélago, aquí vemos el signo de Mickey Mouse. Entonces, ¿por qué buscamos la basílica? Bueno, porque vemos que se encuentra precisamente aislada del resto de vasos y algunas otras estructuras, o sea, que sea músculo como tal o tejido muscular. El problema de la braquial, bueno, que sí, sabemos que sí nos puede funcionar mucho más por menos riesgo de trombosis, pero, sin embargo, lo complica por tener la parte que tiene tejidos nerviosos y obviamente una arteria braquial muy juntas, y eso va a complicar mucho más la función, a pesar de que es parte por imagen, que lo estamos visualizando directamente con imagen y tenemos esta visualización. No siempre es lo ideal porque obviamente tenemos este proceso que nos va a complicar, que podemos funcionar la arteria braquial y bueno, eso nos va a generar mucho más problemas en nuestro paciente. La posición del paciente, bueno, eso ya está de por más. Bueno, técnica básica de instalación de PIC, que colocar el brazo del paciente en ángulo de 90 grados. Hay que medir desde la mitad del brazo hasta la mitad de la clavícula de ahí, el tercer espacio intercostal, línea media, medida del catéter, y eso hablando de función del lado derecho. Si hablamos del lado izquierdo, bueno, sabemos que tenemos que hacer toda la medición hasta llegar al brazo derecho. Esto derivado que tiene que llegar a lo que es la vena cava superior y desembocadura de la aurícula derecha, y por consecuente se encuentra del lado derecho. Una medición, bueno, nos dice que es altura en centímetros, como tal, más 20, más 2 del lado izquierdo, y eso nos va a dar la medida aproximada del catéter, que bueno, es como tal, pero no hay nada como medirlo. Entonces, el ecógrafo siempre se colocará frente al operador para optimizar la coordinación visual y manual durante el procedimiento, y esto es algo que nos va de repente a causar un poquito más de conflicto en el momento de realizar este procedimiento, derivado que estamos acostumbrados a que estamos visualizando siempre el acceso vascular, o donde encontramos, en este caso, el brazo del paciente, para poder realizar nuestra función. Aquí tenemos que empezar a realizar esta práctica y estas habilidades de no visualizar al paciente, sino estar visualizando específicamente el monitor, que es lo que nos va a indicar la posición adecuada y es lo que nos va a indicar en dónde estamos visualizando. En este caso, tenemos otra vez la misma imagen que les comentaba anteriormente, pues tenemos un acceso vascular, en este caso pediátrico, realmente hacemos la técnica Sellinger modificada, la Sellinger, perdón, pero también tenemos esta parte de la canulación para toma de gasometrías, que vamos a ver también cómo podemos realizar las gasometrías, que esto ya toma una gran relevancia también en la atención del paciente en estado crítico, y durante el proceso de COVID lo toma un poco más de relevancia, sabiendo que si no teníamos accesos, líneas arteriales en otros pacientes, teníamos que estar funcionando constantemente para obtener las gasometrías y valoración de la función respiratoria. En este caso, pacientes eran multifuncionados, pero con el ultrasonido podemos disminuir este proceso. ¿Qué hacemos entonces? Esta es una imagen de su servidor, precisamente en el servicio de medicina interna, en donde afortunadamente en nuestro hospital tenemos un equipo
de ultrasonido disponible para el servicio de medicina interna, en el cual está destinado para valoraciones, tanto para cualquier tipo de valoración de nuestros pacientes, así como para iniciación de accesos vasculares. Este compañero que se encuentra aquí es ahorita ya residente R3 de posgrado de medicina interna, el cual regularmente siempre en conjunto con los más médicos de especialidad de posgrado hacemos la instalación de estos accesos vasculares. Y lo que les comentaba, siempre cuando empezamos iniciando el proceso de instalación de accesos vasculares, es muy importante que alguien nos apoye con la fijación de la cánula, de la sonda, ¿sí? Porque pues, obviamente tenemos que con una tenerla fija, ¿sí? Y para visualizar la imagen, y pues obviamente empezar a funcionar con la otra mano. ¿Sí? Entonces, como acaba de costar un poquito todavía de habilidades, pero bueno, tarde o temprano las vamos a obtener. Aquí él está precisamente contribuyendo a mantener la imagen del ultrasonido, ¿sí? Y bueno, si se dan cuenta, ni siquiera estamos aquí como visualizamos nada más la parte de la punción y luego la introducción del catéter la estamos visualizando directamente en la imagen del ultrasonido. Ya aquí visualizamos nuestro vaso, ese es nuestro vaso, y no se visualiza mucho, pero por aquí viene entrando la parte de nuestro catéter. Este es un eje corto, como estamos visualizando, vemos el vaso precisamente en eje corto, cómo va entrando, va a entrar nuestro catéter hasta que veamos cómo funciona. Obviamente nos va a dar retorno, en ese momento, pues bueno, podríamos retirar ya la sonda del ultrasonido y empezar a introducir nuestro catéter y dejamos nuestro PIC funcional. La otra manera es que obviamente con el mismo ultrasonido podemos hacer una valoración cardiovascular para saber si lo dejamos central o incluso está muy pasado, muy estéril, entonces podemos empezar a recolocarlo adecuadamente para un posicionamiento adecuado de ese catéter. Bueno, para el procedimiento del catéter, siempre hay que reducir el riesgo de infección a la máxima protección de barrera, campo estéril y amplio, lavado de manos, técnica estéril y todo lo que ya conocemos dentro de nuestro protocolo de accesos vasculares, PICO, accesos vasculares centrales. Este ya no debe quedar ni siquiera a discusión, ¿sale? Hay que saber que vamos a encontrar el PIC en un tercio inferior de la cava superior, a la altura de la carina, quinto espacio intercostal en la placa de rayos X. Por ahí debemos encontrar nuestra punta del catéter. Obviamente, también por parte de monitorización, si yo veo mi monitor de trazo electrocardiográfico, puedo determinar si mi catéter está muy adentro. Por ahí me va a entregar algunas extrasístoles auriculares o ventriculares, según qué tan adentro se encuentra ese catéter, y puedo determinar desde ahí que está muy adentro. ¿Cuál va a ser el detalle? Bueno, sabemos que la diferencia entre un catéter de línea media o un catéter central únicamente va a ser la toma de la presión venosa central. Sabemos que el de línea media no voy a poder tomar una PVC y en el catéter central sí puedo tomar una PVC. Por el resto de manejo, en cuestión de fármacos, vasoactivos, hemoderivados, nutriciones parenterales, líquidos, coloides y todo lo que gusten y manden, funciona exactamente para lo mismo. Entonces, si de repente el paciente no necesita específicamente realizar una toma de la presión venosa central o una PVC, pues entonces no me tengo que aferrar a que el catéter quede central. Con que quede en línea media es más que suficiente. ¿Cuándo considero que mi catéter quede en línea media? Cuando quede en cualquier gran vaso torácico. Pasando el diafragma ya está en línea media, pasando lo que es la silueta pulmonar ya está en línea media y con eso ya es más que suficiente para la utilización de toda esta cantidad de fármacos que colocamos, que necesitamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la colocación en este caso de una arteria ecoguiada? Bueno, hay que colocar el transductor será la responsable, precisamente como dijimos, de convertir la señal mecánica en nuestro catéter en señal eléctrica, que nos aportará un registro en el monitor. Deberá de colocarse insertando en el sistema en posición, obviamente vertical como lo tenemos. El paciente siempre lo vamos a tener en esta posición, completamente de cúbito supino, ¿sí? Aquí en caso que no tengamos esta línea arterial, bueno, que vemos que aquí tenemos una línea arterial que sí nos va a permitir tanto monitoreo invasivo del paciente como también, obviamente, por ahí presión arterial invasiva y también la extracción de muestras para las gasometrías arteriales o los gases arteriales. Sin embargo, si no tenemos esta posibilidad, pues no tendremos que realizar la punción con nuestro ultrasonido. Nos concentraremos en la canción de la arteria radial, dado que es la de primera elección. El paciente bajo anestesia general con intubación endotraqueal, sedado o máscara laringea, se posicionará en decúbito supino con el brazo seleccionado para la técnica en su abducción parcial, precisamente que vamos a tener. Aquí lo importante de esto es la posición de la mano para poder tener mejor acceso a la línea arterial.
siempre es importante no hacer una hiperflexión de la mano, sino simplemente colocar una almohadilla por debajo de la mano para que naturalmente y por gravedad haga esa posición que estamos buscando. ¿Sí? Si yo hago una hiperextensión, obviamente si ustedes empiezan a distender su mano, van a sentir cómo empiezan a generar algo de dolor por algo de distensión muscular, entonces podemos lesionar al paciente. Lo ideal es nada más poner una almohadilla debajo de la mano, dejar que repose naturalmente y por gravedad, y con esa es más que suficiente extensión que vamos a tener para poder realizar la punción. Vamos a buscar nuestro acceso vascular, vamos a identificarlo precisamente entre arteria y vena, y ya dijimos que es la compresión como tal para determinar si una arteria y una vena. Aquí sí buscamos la que no se comprime, porque esa es la que es la arteria. Si tenemos un ultrasonido Doppler a color, también me puede dar Doppler a color. No siempre, y eso es algo muy importante, los ultrasonidos van a marcar dos colores, rojo y azul. Y no siempre es como que el rojo es arterial, el azul es venoso y viceversa. Los colores yo los puedo cambiar, ¿ok? Los colores yo los puedo cambiar, yo le puedo poner rojo que sea arterial, yo le puedo poner azul que sea arterial, yo los puedo cambiar los colores. Sin embargo, por consenso, casi todos los ultrasonidos me marcan que el rojo es lo que se acerca y el azul es lo que se aleja del transductor. Entonces ahí dependerá de la posición que tengamos nuestro transductor para saber que si es arteria o es vena. ¿Ok? La otra posición es que nuestro equipo viene a lo que se llama pulsado, un botón de pulsado, y cuando yo presiono ese botón de pulsado me va a empezar a escuchar el pulso. Si es pulso, pues no es una arteria. Si nada más escucho un flujo continuo, como si fuera puro ruido, ese es una arteria, es una vena. Entonces, pulsado me da la arteria. Escucha, se han escuchado precisamente los latidos del corazón en un ultrasonido de un bebé o precisamente de un ecocardiograma, sabemos ese sonido característico que nos da precisamente el pulsado. Y el resto nada más escucha un flujo continuo. Entonces eso va a ser la diferencia entre una arteria y una vena. Entonces, hacemos un eje corto, le llamamos eje corto, ¿sí? Que vamos a visualizar el vaso de esta manera. Y ahora vamos a visualizar cuando hablamos de un eje largo. Entonces visualizamos, ¿sí? Tenemos ya la arteria visualizada, ¿sí? Esa es la que voy a puncionar, dependiendo de dónde entre yo con mi punción. Debo de ver en el centro de la imagen cómo entra mi aguja para poder puncionar esa arteria. Y pues obviamente con la técnica de aspiración para que pueda salir mi muestra y con eso ya garantizar mi adecuada valoración. Ok, entonces, continuando precisamente, me dice, hay que realizar la punción coguiada en plano de la arteria radial. Se recomienda canalizar en plano, ya que a pesar de resultar una técnica más difícil, siempre es más fiable canalizar fuera de plano. La canalización de plano permite observar mejor la entrada, como dijimos, de la aguja dentro de la arteria, además de poder observar si surge alguna complicación como la aparición de un hematoma o disección de la pared arterial al pasar la aguja. Entonces, ¿cuál es ese plano? Bueno, pues es la parte longitudinal. En la parte, en eje largo, como dijimos, el eje corto, que el anterior dijimos que era un eje corto, el eje largo, lo que vamos a hacer es que el transductor le vamos a dar vuelta y vamos a empezar a visualizar la parte del vaso de esta manera, ¿sí? Aquí visualizamos el vaso, cómo lo empezamos a tener y empezamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia aquí? Obviamente veo el vaso a lo largo, ¿sí? No lo veo corto, lo veo a lo largo. Y entonces cuando empiezo a introducir, ¿sí? Mi línea, mi catéter, voy a ver cómo empieza a introducir esta parte de lo que va introduciendo del catéter. Por eso me dice que teóricamente es un poco más difícil la introducción desde este punto, y es porque va a costar mucho más poder visualizar el vaso. Sin embargo, es la ideal porque aquí sí lo tenemos, entonces podemos ver si perforamos la arteria, cómo se va a generar el hematoma, ya sea la parte superior, la parte inferior, y bueno, podemos determinar que si hay alguna complicación en este proceso. Esta técnica que tenemos presentada de esta manera no solo es para tomar muestras, sino es precisamente para instalación de una línea arterial. ¿Cómo hacemos instalación de línea arterial? Precisamente por la técnica de Sellinger. Funcionamos la arteria, ¿sí? Una vez que nos da retorno, empezamos a instalar nuestra guía, ¿sí? Empezamos a registrar nuestra guía de este proceso y dejamos nuestra guía para hacer nuestra extracción de catéter. Una vez que comprobamos que está bien colocada esa guía, que vimos esa imagen que nos representa la guía, ¿sí? Vamos a empezar a introducir nuestro catéter en esa misma línea, en eje largo, precisamente viendo que nuestro catéter vaya introduciendo de manera uniforme dentro de esa arteria.
hasta que obviamente la tengamos bien posicionada. Una vez que posicionamos el catéter, bueno, pues entonces la guía, retiramos el catéter, instalamos nuestra línea arterial, ¿sí? Y retiramos la guía y ya queda nuestra línea arterial colocada, pero ya por ultrasonido nos dimos cuenta precisamente que se encuentra bien colocada esa línea arterial, ¿sí? Entonces, eso ya nos garantiza que podemos tomar muestras, que podemos hacer lo que es la medición de la presión arterial invasiva y todos los procedimientos por los cuales necesitamos. Y eso obviamente nos va a contribuir a que no vamos a estar sobrepasando el capital venoso del paciente, no lo vamos a estar multifuncionando, no vamos a estar generando mayores daños con él y bueno, todo lo que vaya a pasar. Entonces, esa es la línea. Dice que a pesar del uso del ultrasonido para canalización de accesos arteriales periféricos no se ha generalizado. Tanto los metaanálisis llevados a cabo como la práctica clínica muestran su gran utilidad, aumentando la probabilidad de éxito en la técnica en su primer intento y disminuyendo la tasa de complicaciones. Y eso va, pues obviamente, va por muchas cosas y vamos a atravesar muchas barreras para este tipo de procedimientos. La primera barrera es precisamente que en todos los hospitales se habla que el ultrasonido está diseñado para el médico y que está dirigido hacia el médico y punto, como que enfermería no tiene la voluntad ni tiene la capacidad de obtenerlo. Bueno, y eso lo vamos a eliminar, esa mentalidad la vamos a eliminar precisamente estudiando, preparándonos y obviamente capacitándonos. Y la otra, pues obviamente es que nosotros con enfermería tampoco nos preocupamos por esa capacitación y ese mejoramiento. No nos empoderamos en estos procesos, entonces por eso es que se ha tenido mucho problema con eso. En base a todos estos protocolos, todos estos pensamientos, ya desde ahí del 2016, en esta revista de medicina familiar que se llama Semergen, ¿sí? De la Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria, ahí en España, publica un médico, precisamente un médico, hace esta publicación, pues una revista médica, hace esta publicación que la cual le llaman Cartas al Director. La publica y esta publicación, bueno, es un parte de aguas precisamente en la atención del paciente en estado crítico por enfermería por medio de ultrasonido. Cartas al director y le dice, como tal el título, le pone las técnicas ecoguiadas, una herramienta muy útil también para enfermería. ¿A qué se refiere? Y hace la descripción de la siguiente carta y pone, señor director, las competencias de los profesionales de urgencias y en ecografía, tanto médicos como enfermeros, se debaten desde hace décadas. En el 2009, el Colegio Americano de Medicina de Urgencias, ¿sí?, publicó sus guías clínicas de ecografía, identificando 11 áreas de aplicación de la ecografía clínica de urgencias, entre las que destaca el uso de técnicas ecoguiadas en urgencias y utilización de los accesos vasculares. La evidencia científica actual avala el uso de ecografía por el personal de urgencias en forma rotunda, por su rapidez, agilidad y seguridad para el paciente, pero en nuestro país estamos aún muy lejos de que todos los servicios de urgencias y todos los centros de atención primaria dispongan de un ecógrafo y que todos sus médicos y enfermeros se encuentren formados y capacitados para la utilización del mismo. Al igual que pasó en Estados Unidos, en su momento estamos hablando de hace varios años. En este contexto, el médico presenta el caso de una mujer de 68 años, el cual la presenta con obesidad mórbida, que acude a urgencias por disnea intensa de varias horas de evolución, presentando a la exploración regular el estado general, sudorosa, omnibulada, febril, taquineica y taquicárdica con cianosis sacra, saturación de 68% con FiO2 ambiente. Se intenta realizar una gasometría arterial con varias ocasiones sin éxito. El enfermero a cargo de la paciente se había formado en ecografía y al disponer de un ecógrafo le realiza la gasometría arterial ecoguiada canalizando la arteria radial derecha al primer intento, confirmándose la sospecha de insuficiencia respiratoria global con acidosis respiratoria grave, iniciándose ventilación mecánica no invasiva tipo BiPAP, mejorando la situación de la paciente en pocas horas como tal. Entonces, ¿a qué va esta publicación? Pues dice que incorporar la ecografía en los servicios de urgencias disminuye los tiempos globales de atención, puesto que los profesionales de urgencias, entre los que se incluyen los enfermeros, somos más efectivos, eficientes y dinámicos en el manejo de urgencias, tiempo dependientes, aportando mayor seguridad clínica al paciente. Ya sabemos que el retraso en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades urgentes influye negativamente en el pronóstico del paciente. La ecografía nos permite asociar la información clínica y ecográfica de las mismas manos con el aumento de la eficiencia diagnóstica y terapéutica que
que con ello, de ello se deriva. Por tanto, es fundamental establecer y protocolizar programas de formación dirigidos a médicos y enfermeros de urgencias que con distintos niveles de capacitación y siguiendo criterios de calidad garanticen la seguridad y eficacia de la ecografía en manos de los médicos y enfermeros de urgencias. Ojo, esta publicación es desde 2016 y obviamente es de España. Sabiendo que tenemos España, pues obviamente de primer mundo, y los cuales ellos desde ese momento ya se quejaban de que no tienen la infraestructura en diferentes áreas, precisamente para mantener esta valoración continua de nuestros pacientes. Esto va a pasar por muchas, obviamente pasó por muchas circunstancias. España obviamente ya tiene mucha más facilidad de los accesos vasculares. Como tal, hay hospitales en los cuales tienen un departamento exclusivo, el cual es enfermería ecográfica, que nada más se dedica a la valoración como tal de pacientes para accesos vasculares y algunos otros procedimientos. Ya está muy distribuida. Sin embargo, habla también que Estados Unidos tuvo el mismo problema, sin embargo ha avanzado. Aquí el problema obviamente vamos a encontrarnos con esta barrera a nivel de Latinoamérica, que es en donde los médicos no nos permiten en ocasiones tomar ese ecógrafo, y la otra es porque enfermería no se preocupa por capacitarse. Insisto, esto no es precisamente el tomar un diplomado de ecografía, que bueno, sería lo ideal, pero específicamente para valoración del paciente crítico, es empoderarnos, saber la utilidad de esto y saber cómo empieza a funcionar los procedimientos que nos va a ayudar. Y la toma de gasometrías, bueno, en este proceso es igual. Entonces, ¿cómo voy a visualizar precisamente la imagen de los vasos con mi paciente cuando tomo un ultrasonido? Bueno, vemos en esta parte el músculo esternocleidomastoideo, vemos la yugular, ¿sí? Vemos cómo la yugular sí se colapsa, vean esta forma alargada de la yugular, esa ovoide, y vean precisamente cómo la arteria carótida se encuentra mucho más redonda, mucho más uniforme, y la cual no pierde esa morfología. Igual, como les decía, vean precisamente cómo si la arteria tiende a hacer ese movimiento de contracción, como que está latiendo, que hace ese flujo. Sin embargo, ese mismo movimiento también puede interferir con la vena y pareciera que las dos son las que están haciendo, entonces es más complicado. Entonces hago mi prueba de compresión, cómo se comprime, vean cómo la yugular se comprime, la carótida no, y entonces obviamente ahí es donde determino que dónde voy a instalar mi catéter, pues obviamente en la yugular, y ya hago mucho más fácil mi instalación del acceso, ¿sale? Igual, aquí este caso también, bueno, ya no está la imagen completa, es igual de un caso de su servidor, precisamente una paciente con el shock hipovolémico, secundaria a accidente en motocicleta, con amputación de brazo izquierdo, el cual no tiene ningún tipo de acceso, completamente chocada. Tenían el ultrasonido ahí en el servicio de urgencias, de choque, el cual estaban haciendo un FAS, un paciente que obviamente urgía entrar a quirófano, no habían encontrado accesos vasculares, el cual obviamente me solicitan ir a hacer el catéter, se hace una valoración yugular, se hace una punción, y por medio yugular, bueno, puncionamos, hacemos una instalación de catéter y queda un catéter trilumen precisamente funcional, yugular, para poder instalar el paciente, poderlo pasar a quirófano, y obviamente con todo lo que puso. Catéter que, por cierto, tardó aproximadamente 2 meses y medio de funcionamiento, que fue el tiempo que estuvo la paciente hospitalizada y que estuvo sin ningún problema, sin ninguna complicación. Si bien aquí vamos a debatir un poco la parte de la falta de algunas medidas de barrera. Sin embargo, el contexto de la paciente en estado crítico no hubo tiempo de poder hacer todo el procedimiento como tal. Sí se trató de hacer lo más estéril posible, precisamente, pero la premura nos permitía ese tipo de cosas. Aquí vamos a lo que es costo-beneficio del paciente. ¿Ok? Entonces, dentro de los accesos vasculares, insisto, esto es de lo más relevante. Aquí insisto, lo interesante de esto es que es lo que inicialmente se habló para enfermería. Y estamos hablando que, repito, la revista que presentamos, el artículo que presenté, que estamos en las láminas anteriores, nos hablan precisamente desde el 2016 en España. Cuando en ese momento ya se tenía ya algunos protocolos del paciente del personal de enfermería con accesos vasculares ecoguiados. Y desde esa fecha hasta ahorita, realmente enfermería ha avanzado muy poco en la parte de los accesos vasculares por ultrasonido. Seguimos teniendo, al menos aquí en México, tenemos las clínicas de catéter, o las clínicas, sí, como tal, de clínica de catéter, las cuales precisamente se encargan de estos procedimientos de instalaciones de catéter,
lo que hacen es la instalación, mantenimiento y retiro de estos accesos vasculares. Pero ¿cuál es el principal problema que tenemos con estas clínicas? Tenemos dos problemas. No en todos los hospitales funcionan las 24 horas, regularmente funcionan nada más en un turno. El resto de turnos, bueno, se guían de personal que tiene la experiencia de instalación de PIC, pero pues obviamente la experiencia nada más en la parte, si la visualizo y palpo la vena para poder instalar el PIC. De lo contrario, si no hago una visualización y una palpación, lo más seguro es que ese paciente termine con un acceso subclavio con todas las complicaciones que pueda llegar a tener esto. Y la otra barrera es que esas mismas clínicas, muy pocas clínicas en el país, al menos aquí, repito, aquí en México, por la experiencia que tengo de aquí del país, se han tomado la oportunidad de solicitar o de ellos capacitarse, prepararse en la instalación de este tipo de catéteres y que misma clínica de catéteres empiece a realizar. Entonces, todo eso se ha ido acumulando y cada vez es un poco más complicado porque no hemos tenido ese empoderamiento de realizarlo. Ahora, no tenemos ese empoderamiento y no hemos terminado de empoderarnos con los accesos vasculares, la toma de las gasometrías, y ya tenemos todos estos protocolos que vimos anteriormente, ya nos están dando todos estos protocolos de acceso, de no solo acceso vascular, sino también de valoración cardiovascular, sino de valoración también pulmonar, que todo esto obviamente nos va a generar mucho más trabajo todavía. Agregado a esto, bueno, también se empieza a generar el protocolo de monitoreo neurológico por medición del diámetro de la vaina óptica del diámetro de la vaina del nervio óptico. Y esto es otra de las mediciones que vamos a realizar a pie de cama y que es de las pocas cosas que vamos a hacer una medición, ¿sí? Así como hablamos de la medición del catéter, esta es de la otra poca de las mediciones que vamos a realizar con nuestro paciente, porque aquí tenemos que decir una medición. Sin embargo, es una medición muy sencilla, es una medición muy práctica y que nos va a dar gran cantidad de información en el paciente y evitar que tengamos métodos invasivos para tener esta información, ¿sí? Podemos tener pacientes con una ¿qué es lo que vamos a buscar aquí y qué es específicamente lo que nos va a dar información de esto? Es la información sobre la presión intracraneana. ¿Qué tanto el paciente tiene la presión intracraneana? El nivel de presión intracraneana puede tener hipertensión intracraneana o no. Y eso es lo que nos va a servir para pacientes. Sabemos que actualmente en muchos lugares para poder tener este resultado o para tener esta medición, tener este parámetro, necesitamos específicamente de un catéter, un PIC, un catéter intracraneal, ¿sí? Para poder hacer las mediciones. Y que este catéter sabemos que va colocado precisamente a la parte de algún ventrículo y ahí medimos la presión ventricular y la presión cerebral. Y eso obviamente es invasivo con todas las complicaciones que pueda llegar a tener. Entonces nos hablan que la elevación de la presión intracraneana o la PIC es una emergencia tanto médica como quirúrgica y se clasifica en aguda y crónica y su etiología obviamente va a ser variable dependiendo pues traumática, vascular, incluso metabólica. La PIC en los adultos debe estar por debajo de 15 milímetros de mercurio. Los niveles por arriba de 20 milímetros de mercurio se consideran anormales, lo que representa una indicación para su monitoreo estrecho y tratamiento agresivo en el paciente. ¿Sale? Entonces, esto es lo que es importante de esto. Si tiene una PIC mayor de 20, bueno, ese paciente tiene que tener una descompresión craneal porque va a causar muchos daños. Si está menor de 15, pues sabemos que está normal. ¿Sí? La aplicación del ultrasonido a la práctica clínica cotidiana y la cabecera del enfermo se ha venido posicionando como una excelente herramienta en diferentes escenarios de la medicina intensiva. Su implementación en el enfermo neurológico grave es parte integral del abordaje, destacando en este sentido el Doppler, como dijimos, transcraneal, que también vamos a ver la parte vascular craneal. La otra es que se ha abierto nuevas áreas de oportunidad, destacando la medición ultrasonográfica del diámetro de la vaina del nervio óptico, que en poco tiempo ha venido consolidándose como una nueva herramienta del neuromonitoreo. Y es que entonces el paciente no solo monitorizamos la parte vascular, que era por medio de la parte transcraneal a nivel de temporal con el transductor lineal, sectorial, perdón, o la parte anterior cerebelosa para identificar el polígono de Willis y buscar y encontrar unas malformaciones venosas, malformaciones arteriovenosas, incluso buscar los posible causa de eventos vasculares isquémicos
que también podríamos encontrarlos, o hemorrágicos incluso, sino que obviamente la medición de la vaina óptica empieza a determinar esto. ¿Qué es lo que hacemos desde su inicio? Bueno, pues como les decía, precisamente buscamos la parte vascular, ¿sí? Y en este proceso buscamos directamente la imagen del polígono de Willis, esta parte arterial tan importante del cerebro, ¿sí? De esta ramificación y circulación cerebral, ¿sí? Y entonces vamos a ver todas estas estructuras, vamos a ver si podemos tener validez. ¿Por qué importante aquí el ultrasonido? Porque, bueno, ya existe la parte de la cateterización vascular cerebral por medio de precisamente de cateterismo mínimamente invasivo para poder realizar algunos procedimientos al igual que se hace a nivel de las coronarias. Entonces ahí entra esa barrera del ultrasonido, es rápido, es en su momento, en tiempo real, se identifican los riesgos y bueno, empieza a proceder. Sin embargo, se empieza a tener a nosotros como enfermería, ¿sí? La monitorización precisamente del diámetro del nervio de la vaina óptica. ¿Cómo se hace? Bueno, el paciente tiene que estar con los ojos cerrados, obviamente aplicar gel sobre el ojo, se valorará el nervio óptico en el transductor con posición transversal y longitudinal. No se debe realizar excesiva presión sobre el ojo, para lo cual se recomienda apoyar el quinto y cuarto dedos sobre la frente del paciente, localizar el nervio óptico midiendo 3 milímetros hacia el interior, ¿sí? Y a los 3 milímetros mediremos el diámetro de la vaina del nervio óptico y esa va a ser nuestra medición que vamos a tener. Entonces, siempre vamos a tener esta posición sobre la parte frontal del paciente, en la frente como tal, para evitar la sobrepresión con el transductor en el globo ocular. Esa presión podemos dañar al paciente, o sea, si hacemos mucha presión y de repente jugamos mucho con el transductor, también podemos generar incluso un desprendimiento de retina, por lo cual nos habla que debe de ser una presión mínima, que no debe estar tan enfocada y obviamente esto contribuir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a visualizar esto. Dijimos que la estructura del ojo siempre va a ser oscura, en color negro, ¿sí? Y vamos a visualizar dónde viene el nervio óptico. De donde termina, vamos a ver que hay una parte precisamente blanca y luego empieza una parte gris. Y esta parte gris es donde empieza la estructura del nervio óptico. Entonces, en esa estructura, cuando la visualizo, de esa estructura hacia abajo voy a medir 3 milímetros. ¿Sí? Hago una medición. Y cuando hago esa medición de 3 milímetros, en ese momento voy a medir hacia lo ancho, ¿sí? O hacia la parte horizontal. Y esa es la medición de mi nervio de la vaina óptica. Aquí lo vemos igual. Termina. Obviamente este es un ultrasonido de mucha más imagen, mucha mejor calidad. Pero aquí termina. Entonces hago medición 3 milímetros. Dejo mi marca. Y aquí mido otros 3. Y aquí mido ya a lo largo. Y me debe de dar menos de 0.5 milímetros. Y eso me dice que es mi medición del nervio de la vaina óptica. ¿Cómo voy a visualizar? Bueno, entramos en las de luz, precisamente con un dispositivo lineal. ¿Por qué lineal? Mejor imagen, menos profundidad. Entonces, no necesito más de 6 centímetros, porque no voy a tener tantos centímetros para la medición del nervio de la vaina óptica. Entonces, vuelvo a hacer mi medición, ¿sí? Y ya es la imagen real, cómo se va a entregar la parte de la medición, ¿sí? Tengo mi globo ocular, entra mi imagen, empieza mi nervio óptico, hago mi medición 3 milímetros, y este es mi medición A, que tenemos esta A, ¿sale? Medición A, 0.3 centímetros o 3 milímetros. Mi medición B, pues ya es la parte de el calibre de mi nervio óptico. Entonces va mi medición punto A, de donde empieza hasta donde termina, y es mi medición B, ¿sí? Me da 0.68 milímetros o 6.8 centímetros, 6.8 milímetros. ¿Cuál es esto? Bueno, eso es que la medición normal debe ser menos de 0.5 centímetros o 5 milímetros. Por arriba de 5 milímetros me dice que ya tiene hipertensión intracraneana mi paciente. Entonces, siempre aquí va a ser la medición que vamos a realizar. Entonces, esta es otra imagen. Bueno, insisto, las imágenes van a ser representativas dependiendo del equipo que yo esté utilizando en ese momento con mi paciente. Depende del equipo que tenga, depende de la calidad que tenga, bueno, va a ser la calidad de imagen que me va a otorgar. Esto, obviamente sabemos que hay equipos que a mayor costo, obviamente van a tener mayor calidad de imagen. Sin embargo, aquí la imagen igual me va a funcionar. Termina precisamente mi nervio óptico, ¿sí? Sabemos que aquí está, bueno, puedo hacer mi medición, ¿sí? Porque vemos toda esta parte todavía está consolidada, vemos ya no es completamente blanco, sino es en parte gris, pues quiere decir que aquí inicia mi vaina óptica, llego a mis 3 milímetros y hago de ahí mi valoración. Y obviamente me hace todo mi proceso
de medición y ya me queda mi medición del nervio de vaina óptica. ¿Ok? Lo mismo, vamos a traer la misma medición, ¿sí? Como hacemos nuestra medición y hasta aquí en este momento se va a hacer medición. ¿Por qué la medición del nervio de vaina óptica? Bueno, está demostrado, obviamente, por eso se usa esa técnica, que la vaina óptica está revestida igual por líquido cefalorraquídeo. Entonces, si aumenta la cantidad de líquido cefalorraquídeo, va a aumentar también el líquido precisamente a nivel de la vaina, del nervio de la vaina óptica. Entonces, por eso me ayuda a determinar qué tanto grado de aumento de líquido cefalorraquídeo y por consiguiente aumento del edema cerebral en el paciente y de aumento de la presión intracraneana. Por eso es que se hace la valoración por medio del nervio de la vaina óptica, ¿sí? Igual, hacemos todas las mediciones, nervio de la vaina óptica, los 3 milímetros hacia abajo y luego nuestra medición hacia la parte de la vaina óptica, que es lo que estamos buscando con nuestro paciente para buscar. Entonces, hay una fórmula, precisamente, si bien les decía que debe ser menor a 0.5 centímetros o menor a 5 milímetros, debe ser lo normal. Cuando dice que tiene de 6 milímetros de esa vaina óptica, entonces me habla que ya tiene más de 20 milímetros de mercurio de presión intracraneal. Sin embargo, hay una manera mucho más precisa de poder obtener esta medición. Entonces me dice que para poder tener la presión intracraneana va a ser 5.69, que es una constante, por el resultado de la medición del nervio de la vaina óptica, ¿sí? Menos 8.23, que también es una constante, y esto me va a dar mi presión intracraneana, que siempre debe estar por debajo de 20 centímetros de agua. Todo por arriba de 20, estamos hablando que ya es una hipertensión intracraneana. Entonces, una tabla rápida que nos representa, bueno, dice que si el diámetro de la vaina óptica es de 3, aproximadamente va a tener 8 milímetros de mercurio, también de pi, que si tiene 4 va a ser 14, si tiene 5 va a ser 20, y ya cuando hablamos de 6, hablamos que ya tiene el paciente precisamente 25 milímetros de presión intracraneana, que si es hipertensión, 7.31, obviamente 9.37. Es una tabla rápida precisamente de referencia. Sin embargo, lo ideal es hacer la fórmula como lo vimos anteriormente, y de ahí empezar a determinar la gravedad o la severidad que puede llegar a tener mi paciente. Si hacemos, por ejemplo, esta medición, ¿sí? Por medio de la fórmula, hacemos la medición 1, que el equipo, depende de los equipos, puede aparecer como medición 1 o medición A, ¿sí? Y medición 2 o medición B. Aquí en este caso hace la medida 1, que es los 3 milímetros, ¿sí? Para poder disminuir. Y luego la medición 2 o medición B, que va a ser, me va a dar un punto de 0.66 centímetros o 6.6 milímetros, que ese es mi diámetro de la vaina óptica. Entonces, hago la fórmula, ¿sí? Punto 5.69, que es lo normal, por, que es una constante, por 6.6 milímetros menos 8.23, me va a dar 29.3 milímetros de mercurio. Obviamente una presión intracraneana aumentada, dijimos que debe ser máximo 20. ¿Sale? Entonces, con ese simple hecho, decimos, este paciente ya tiene una hipertensión intracraneana. ¿Sale? ¿Qué otra técnica? Bueno, nos llega un paciente, precisamente vemos una tomografía ya así, desde su lado izquierdo, pues, básicamente, ya ni siquiera es como que pensar en hipertensión intracraneana, ni siquiera está a duda, pero bueno, para hacer la medición, vemos este edema generalizado del paciente, vemos ya como incluso hay desviación de línea media, como hay pérdida de fosas y ventrículos como tal. Y bueno, hacemos la medición, volvemos a hacer la medición de los 3 milímetros que va a tener mi paciente, ¿sí? Mido mis 3 milímetros hacia abajo y luego voy a hacer la medición longitudinal y la medición me da 0.811 centímetros o 8.11 milímetros. Entonces, si a eso le hago precisamente mi cálculo, bueno, 5.69 por 8.11, que es la medición, menos 8.23, me da 37.8. Obviamente una presión intracraneal aumentada. Y entonces eso vamos a meter. Ahora, ponemos el caso de este paciente, ¿sí? Un ejemplo de un caso clínico, paciente de 34 años que ingresa a la unidad de terapia intensiva con hematomas parenquimatosos bifrontales secundarios a traumatismo craneoencefálico grave. Se inició con monitoreo neurológico no invasivo a base de TAC,
de cráneo, ultrasonido Doppler transcraneal con medición del índice de pulsatividad y del nervio de la vaina óptica, del diámetro del nervio de la vaina óptica. ¿Sí? Hacemos la medición, ¿sí? Igual, tenemos todo el proceso tenemos la tomografía. Sí es cierto, hay una disminución de las fosas y cisternas, pero resulta que este paciente obviamente tiene una pérdida de la continuidad transcraniana. Vemos cómo hay una pérdida de continuidad craneana, ¿sí? Y a la hora que hago la medición de mi nervio óptico, me da nada más 0.67 centímetros, 6.7 milímetros. Entonces está elevado, pero este paciente tiene mucha más pérdida de la continuidad del tejido craneano, y vemos que mi medición de nervio de la vaina óptica es nada más de 0.49 centímetros o 4.9 milímetros. Obviamente ni siquiera están datos de hipertensión. ¿Por qué? Obviamente aquí la diferencia es que este paciente, la fractura, le está ayudando precisamente a una descompresión craneana. Y esa descompresión obviamente estaba ayudando a que la presión intracraneana disminuya. A diferencia de este paciente que no tiene esa descompresión, que tiene una poco más de integridad craneana, por eso es que está aumentando la PIC. Entonces, todo esto nos va a precisamente ayudar a guiar estos procesos. Es un paciente que neurológicamente ingresó a nuestra unidad de medicina interna por un traumatismo craneoencefálico moderado, con un Glasgow de 14. Sin embargo, a las 4 horas, 5 horas de ingresado a la unidad de medicina interna, de piso de medicina interna, resulta que empieza con deterioro neurológico de 14, de 13, 14 de Glasgow, se va hasta 12. Eso ya es un condicionante para manejo avanzado de la vía aérea. ATLS me dice que un paciente que ingresa con Glasgow de 15, o la puntuación que ingrese de Glasgow y se deteriora 2 puntos durante su ingreso, ya es candidato a manejo de la vía aérea avanzada. Ese paciente lo tengo que entubar, pero tengo que saber por qué. Resulta que voy y le hago un Doppler de la vaina óptica y resulta que en su ingreso tenía 3.8 y resulta que ya tiene 7. Obviamente ese paciente o tiene un sangrado o tiene un aumento de la presión intracraneana, por lo que ustedes manden, y es un condicionante ya para valoración por neurocirugía y determinar qué es lo que está pasando, porque ya es una urgencia. Entonces, eso lo puedo hacer a pie de cama en lo que no tengo posibilidades de tomografía, no tengo la tomografía, no hay en el hospital, hay que movilizarlo hasta el tomógrafo, todo lo que tengo que proceder, que todavía puedo todavía poner mucho más en riesgo a mi paciente. Y en contexto de este tipo de pacientes, obviamente si hablamos de pacientes que tengan aumento de la presión intracraneana, que tengan que ser manejados con la vía aérea avanzada, también los protocolos han extendido sus conocimientos a la parte de la valoración de la vía aérea. Y eso ha tomado mucho más todavía también de relevancia, porque ya la elaboración de la vía aérea es un procedimiento que en ocasiones no lo hacemos adecuadamente y obviamente condiciona el tratamiento y el manejo ventilatorio de nuestro paciente y retrasa, y obviamente esto con las complicaciones hipoxémicas, hipóxicas que se pueda presentar. Entonces dice que la ecografía ha demostrado proveer información anatómica detallada que muchas veces no se observa en el examen clínico de la vía aérea. Entre sus ventajas destaca la disponibilidad, la posibilidad de proporcionar imágenes en tiempo real con altas tasas de sensibilidad y el hecho de ser un método no invasivo, obviamente frente a la fibroscopía, y sí las contraindicaciones de la radiación ionizante, que insisto, esa es una de las principales armas del ultrasonido, es que evitar precisamente las radiaciones por ultrasonido, por placas de rayos X, tomografía, que es la intención del ultrasonido. ¿Cuáles van a ser estas aplicaciones en la vía aérea? Entre las aplicaciones clínicas de la ecografía, bueno, hasta ahora se han descrito las siguientes: predicción de vía aérea difícil, especialmente en pacientes obesos y con apnea obstructiva del sueño, y evaluación de patologías que pueden influir en el manejo. Entre sus complicaciones destacan la visualización, en sus aplicaciones, perdón, destacan la visualización de las estructuras de la cavidad oral, epiglotis, cuerdas vocales y el espacio subglótico, pues puede diagnosticar estenosis traqueal o subglótica. También se ha utilizado como predictor pronóstico de estridor post-extubación. ¿Qué más? Una indicación del tubo endotraqueal del tamaño y diámetro idóneos, pues permite realizar medidas del diámetro del espacio subglótico y con esto precisamente buscar el calibre exacto que necesite este paciente, sea un 7.5, un 8, 8.5. Entonces esa es la importancia de esta parte del manejo de la vía aérea con ultrasonido. Guía para realización de procesos invasivos sobre el área, confirmación de la posición de la zona nasogástrica y tubo endotraqueal, traqueostomía, extracción de cuerpos extraños. Dado que el esófago aparece lateral y la tráquea, cuando situamos la sonda en eje transversal, podemos distinguir la intubación correcta traqueal o la esofágica.
También vamos a detectar la intubación fallida durante este proceso de la ultrasonido. ¿Qué más? Predicción de éxito de extubación, guía de destete de la ventilación mecánica, y recientemente se ha demostrado su utilidad en la confirmación de inserción correcta de mascarillas laringeas, que también es algo importante dentro del manejo de la vía aérea con dispositivos a ciegas supraglóticos. Entre las aplicaciones enumeradas, bueno, dijimos que la localización de la membrana cricoidea merece una mención especial, dado que se ha demostrado que la localización ecográfica supera en tiempo y efectividad a la palpación maniobra habitual, permitiendo además confirmar la colocación del tubo traqueal y las posibilidades complicaciones secundarias al procedimiento. Y entonces vamos a hacer la colocación de, de nuestra sonda precisamente a nivel en el eje transversal del cráneo, de craneal a caudal, para visualizar la erinoides, que es importante, la angulación craneal de la sonda precisamente para buscar esta imagen. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar en estas imágenes? Precisamente volvemos a esta situación. Necesito conocer anatomía, necesito tener el nivel de anatomía necesario para empezar a identificar las estructuras, ¿sí? Sabiendo que la imagen va a entrar de la parte superior de nuestra pantalla, entonces lo primero que voy a visualizar es lo que primero tiene contacto con el transductor, que en este caso, pues realmente es esta parte superior, ¿sí? Entonces, en esa parte voy a ver a nivel, en la A, vamos a ver a nivel del supraglótico, en la base de la lengua, en la imagen B, es a nivel del cartílago tiroides, en la imagen C es a nivel del cartílago cricoides, y en la imagen D es a nivel de la tráquea. Entonces, ¿qué voy a visualizar? En la imagen A, ¿sí? Lo que voy a visualizar esta parte es la epiglotis. Esta parte es mi epiglotis, ¿sí? Si yo empiezo a disminuir o empiezo a mover mi transductor de ultrasonido, lo que voy a empezar a visualizar es el cartílago tiroides, ¿sí? Cartílago tiroides como tal, y lo que son las cuerdas vocales, ¿sí? Obviamente tener las cuerdas vocales, tanto derecha como la parte izquierda. Si sigo moviendo mi transductor, entonces me voy a empezar a visualizar lo que es el cartílago cricoides. Tenemos el cartílago cricoides, ¿sale? Y entonces ahí empiezo a hacer visualización de mis estructuras. Y por último, bueno, me voy a esta imagen donde voy a ver igual la glándula tiroides, ¿sí? Así como ya la parte de la tráquea, algunos anillos precisamente traqueales, estos anillos traqueales que voy a encontrar, y que es precisamente ya la visualización de mi tráquea en todos estos. Entonces, y sí, nuevamente, esta es parte anatómico, pues hay que saber mucha anatomía, vemos todo lo que es el tejido precisamente adiposo y piel que tenemos antes de la tráquea, y empezar a visualizar todas estas estructuras anatómicas. ¿Por qué es importante esta parte? Cuando yo hago la valoración de la vía aérea de mi paciente, puedo tener todas las escalas sabidas y por haber: Malampati, esternomentoniana, tiromentoniana, la escala 332, intrincisivos, todas estas escalas que me van a predecir una vía aérea, pero son estructuras físicas, nada más estructuras externas. La única manera de otra estructura interna para determinar mi vía aérea difícil era cuando precisamente con la laringoscopía abría la vía aérea y resulta que encontraba un Cormac de 1 o un Cormac de 4. Sabemos que el Cormac de 4 ya es característico de una vía aérea difícil, pero pues ya tenía el paciente sedado, relajado, y entonces ya no había otra manera que, pues, obviamente, hacer otro procedimiento. Con mi ultrasonido, bueno, puedo determinar este tipo de características, hago un ultrasonido, y en este caso vemos cómo tenemos esta parte, se observa una imagen hipercódica en región para la laringe izquierda, se hace una medición que es de 18.8 milímetros, que es el diámetro que va a tener esa imagen, y que, bueno, esto es característico de alguna, pues algún quiste que llegue a tener el paciente. Esto condiciona, obviamente, el desplazamiento de la tráquea. Vamos a ver cómo el cartílago tiroides lo empieza a desplazar, ¿sí? Y entonces, obviamente, esto va a ser condicionante de una vía aérea difícil. Entonces, ¿qué va a proceder aquí? Pues obviamente ya ni siquiera voy a tratar de hacer la intubación como tal. Lo que procedería, obviamente, sean procedimientos de vía aérea difícil avanzados o quirúrgicos, ayudados ya por una traqueostomía, cricoidotomía, lo que se necesita en ese momento. Y a ese nivel, precisamente, de ultrasonido, ya no tengo que hacerlo tan invasivo, pero ya tengo una valoración del mismo. Entonces, se ha utilizado como prueba para corroborar el correcto posicionamiento del tubo orotraqueal, tanto convencional como doble luz, mostrando una sensibilidad y especificidad de más del 95%, que eso es bastante elevado.
Entonces hago otra vez una bicolocación en línea horizontal o de eje corto de mi transductor y vemos cómo voy a visualizar igual las estructuras. Visualizo la tráquea y voy a encontrar estas imágenes características. Obviamente si se encuentra en tráquea, ¿qué es lo que estoy visualizando aquí? Esto estoy visualizando que es obviamente mi tubo orotraqueal, ¿sí? Esto que es un corte, transversal quiere decir que está cortando a la mitad. Entonces aquí veo mi tubo traqueal y puedo determinar que está bien entubado. Sin embargo, lo que quiero saber, si está bien colocado, porque ya sé que el tubo está ahí, pero quiero saber que está bien entubado, o sea, hago un eje largo, ¿sí? O un eje horizontal, y ya visualizo estructuras anatómicas, y entonces, si esta es la cabeza, ¿sí? No van a dar cuenta que a ese lado está la parte cefálica, esta es la parte caudal, ¿sí? Pongo mi imagen por conocimiento anatómico, sé que la parte superior, ¿qué es lo que voy a visualizar? La tráquea, y la parte inferior va a ser el esófago. Entonces, esto que visualizo aquí, ¿sí? Esta visualización es obviamente mi tubo endotraqueal y quiere decir que está bien entubado mi paciente, ¿sí? Y por consiguiente, en esta misma imagen, si visualizo toda esta imagen, que visualizo precisamente junta, entonces, que se va al esófago, por defecto esta es la sonda gástrica. Y entonces ahí logro visualizar, tengo un adecuado posicionamiento de mi tubo endotraqueal más un adecuado posicionamiento de mi sonda gástrica y con eso confirmo la parte del mismo. Y eso, voy a insistir, evito ya la ideología de la toma o realización de placas de rayos X en mi paciente. ¿Okay? Entonces, volvemos a hacer, hacemos la visualización de nuestro ultrasonido. Vamos como vemos la parte de los músculos, anillos cartilaginosos, obviamente la tráquea, la tiroides, ¿sí? Y este es en un eje corto, precisamente estamos cortando así hacia lo largo, ¿sale? Y vemos toda esta musculatura, cómo la identificamos. Y obviamente donde tenemos que ver el paso del tubo o tenemos que visualizar el tubo, pues obviamente es aquí, ¿sí? Si lo vemos mucho más acá abajo, bueno, aquí ya sería el esófago. Lo que tenemos que ver es la tráquea. Y vemos los anillos cartilaginosos, cómo se empiezan a visualizar, y obviamente es porque va hacia abajo, y por eso lo vemos como un túnel que se va agregando hacia la parte inferior, ¿sale? Entonces, a esto es como vamos a manejar la vía aérea. Es otro de los protocolos más para manejo que de enfermería debe de realizar, porque si bien igual el manejo de la vía aérea avanzada ya no es exclusiva de los médicos de enfermería, tienen que saber utilizar la vía aérea. Entonces, esto nos va obviamente a dar una pauta para nosotros mismos en enfermería decir, sí puedo intubar al paciente sin ningún problema, definitivamente sabe qué doctor, ya le buscamos por ultrasonido, le hicimos un rastreo y definitivamente es una vía aérea difícil. Yo creo que o buscamos un dispositivo a ciegas, un videolaringoscopio, un fibroscopio, o que simplemente venga el personal con muchas más habilidades y que tiene para esto, que obviamente es anestesiología, y que obviamente manejen la vía aérea o con algún dispositivo quirúrgico. Entonces, este es otro protocolo más que, insisto, tenemos que ponernos a empoderarnos como tal. Bueno, no hemos terminado precisamente hablar de todos estos protocolos que teóricamente algunos manuales nos dicen que es ya de lo más sencillo que podemos realizar en valoraciones con nuestro paciente en estado crítico, que es lo más sencillo que podemos realizar dentro de esta cabecera de cama del paciente, a pie de cama, perdón, del paciente, ¿sí? Sino que ya en las últimas actuaciones del último año, año y medio aproximadamente, se ha empezado a popularizar la que es la parte del ultrasonido en arresto cardíaco o en paro cardíaco, ¿sí? Entonces, no hemos aprendido a sacar bien las imágenes pulmonares, no hemos aprendido a sacar bien las imágenes cardíacas, todavía no hemos aprendido bien a visualizar la vaina óptica cuando ya nos dicen que durante el paro cardiorrespiratorio del paciente también tenemos que hacer ventanas de ultrasonografía para determinar las causas reversibles de ese paro cardíaco, que solo son visibles precisamente con un ultrasonido y son la fiabilidad del mismo. Desde el 2010, la Asociación Americana de Ecocardiografía, ¿sí? Y la Asociación Americana de Emergencias establecieron un consenso sobre las aplicaciones de la ecocardiografía en el servicio de urgencias. El objetivo de la ecocardiografía focalizada o focus en paro cardiorrespiratorio es diferenciar el ritmo cardíaco organizado de la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso verdadera y la pseudoactividad eléctrica sin pulso. Encontrar las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio y realizar procedimientos guiados por ultrasonido durante la RCP
y el retorno de circulación espontánea en el paciente. La Asociación Europea de Cardiología declaró que la ecocardiografía podría mejorar el diagnóstico y cambiar la conducta clínica de la atención en pacientes con paro cardíaco. Las guías europeas de reanimación también potenciaron las recomendaciones de incorporar un ultrasonido en el soporte vital avanzado y finalmente en el 2017 aprobó las pautas sobre el uso de ecocardiografía transesofágica en el paro cardíaco. Se ha demostrado además que la palpación manual del pulso tiene una sensibilidad del 55% para diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, lo cual lleva a un retraso del inicio de las maniobras de compresiones torácicas. Quiere decir que no todos tenemos las habilidades para determinar el pulso, para saber si tiene o no tiene pulso el paciente, y eso obviamente retrasa la activación del sistema de paro cardiorrespiratorio. Entonces, el focus en paro cardiorrespiratorio no debe retrasar las compresiones torácicas cuando un paciente llega al servicio de urgencias en paro cardíaco. El objetivo principal es lograr y mantener un RCP de alta calidad. ¿Qué quiere decir? No porque voy a hacer un ultrasonido en paciente en paro cardiorrespiratorio, voy a retrasar mi RCP, no. La RCP se tiene que hacer, acuérdense que lo que va a salvar al paciente es RCP de alta calidad, compresiones de alta calidad, hablando de compresiones de 100 a 120 compresiones por minuto, con más de un tercio de compresión del tórax, dejando expandirlo completamente, y las ventilaciones, que en caso que sean asincrónicas, nos quedamos con 2 ventilaciones, 30 compresiones como tal, y si es asincrónica, bueno, será una ventilación cada 6-8 segundos, y de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Sale? ¿Qué es lo que usamos en el Focus? ¿Qué es lo que buscamos? Es responder rápidamente preguntas acordadas al evaluar sistemática y globalmente ventrículos, pericardio, válvulas, vena cava inferior y algunas instancias de pulmón y pleura. Y entonces, durante el proceso del paciente en paro cardiorrespiratorio, lo que busco específicamente son estructuras, buscar la parte anatómica estructural de este paciente a nivel pulmonar y a nivel cardiovascular, a nivel cardíaco, ¿sí? Los protocolos en este caso de Focus, hay un montón, ya se han escrito muchos protocolos, desde el 2010 se han escrito bastantes, dentro de los cuales está el FEIT, el Focus Ascend Transfer, como dijimos, transtorácico, el FELT, el FERT, el CAUS, el PAE y el SESAME. Todos estos protocolos, cada uno tiene sus complicaciones, realmente tiene sus facilidades, puede ayudar mucho, pero también tiene cantidades de contraindicaciones para poderlos realizar adecuadamente. Entonces, vamos a encontrar todos. ¿Cuál es, obviamente, el que se apegue más a la necesidad? Aquí, como tal, uno de los mejores protocolos que se apega mucho más es el protocolo FAIR, que en este método se recomienda implementar después de 5 ciclos de RCP de alta calidad y se realiza solo durante el chequeo de pulso en 10 segundos y posee un orden estructurado, cambiando de ventana después de cada ciclo. ¿Qué quiere decir? Este protocolo FAIR va a priorizar el RCP. Dice que debo dar 5 ciclos primero, y si después del quinto ciclo, perdón, no se ha logrado un retorno de circulación espontánea en el paciente, entonces en esos 10 segundos que voy a checar pulsos y voy a ver ritmo, tengo que hacer una ventana de ultrasonido para buscar las causas probables. No encuentro ninguna causa, reinicio RCP en esos 10 segundos y vuelvo a empezar otra vez. Otro ciclo, otros 10 segundos y otra ventana. Eso es lo que garantiza la parte de la evaluación en FER. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la evaluación focalizada del FER? Fase y los elementos de la fase. RCP de alta calidad, preparación, información al equipo. Hay que realizar SLS y BLS correcto e inmediato según las guías de la AJA, ¿sí? Ya sea de la AJA, de RC o de ILCOR, por lo menos por 5 ciclos de compresión-ventilación. Informar al equipo de RCP, estoy preparado por un ecocardiograma, preparar el ecógrafo portátil y probarlo, acomodar la situación, mejor posición del paciente, remoción de ropa, estar listo para empezar, informar al equipo de RCP que inicie conteo de 10 segundos para tomar pulso simultáneamente junto con el inicio de la ventana con ultrasonido. En la ejecución hay que obtención del ecocardiograma. Hay que ordenar, interrumpir el RCP al final de este ciclo para hacer un ecocardiograma. Posicionar el transductor gentilmente en la región subsifoidea durante las compresiones. Realizar un ecocardiograma subcostal eje largo tan rápido como sea posible. Si se identifica el corazón en 3 segundos para interrupción y repetir 5 ciclos después, otra ventana y su abordaje para external.
Inicio de RCP, ordenar a los 9 segundos como máximo, continuar el RCP y controlar. Interpretación y consecuencias. Hay que comunicar y después de la continuación de las compresiones, los hallazgos al equipo de RCP, movilidad de pared, compresión cardíaca efectiva, aquinesia, derrames pericárdicos masivos, sospecho de embolismo pulmonar, hipovolemia y explique las posibles consecuencias del mismo. A eso es lo que se enfoca precisamente el protocolo FER. Insisto, le sigue dando prioridad a las compresiones. No podemos dejar las compresiones de lado. Tiene que mantenerse estas compresiones y únicamente es en los 10 segundos que voy a checar pulso y que voy a verificar el retorno circulatorio de circulación espontánea. El protocolo CAUS. Este protocolo CAUS sugiere la ventana subsifoidea para mantener la monitorización continua durante toda la reanimación o utilizar la ventana de mayor preferencia a experiencia del operador, cambiándola cada 3 segundos si no se logra una imagen satisfactoria. Desarrollaron el protocolo CAUS para identificar 4 causas potencialmente reversibles de paro cardiorrespiratorio. Un ventrículo derecho dilatado en embolia pulmonar, ¿sí? Obviamente si hay una embolia pulmonar se va a ver afectado el corazón derecho, todo lo que es el volumen circulatorio derecho no logra pasar hacia los pulmones porque hay una embolia, se está haciendo un flujo retrógrado, vamos a tener un aumento o dilatación del ventrículo derecho mayor al ventrículo izquierdo, que dijimos que el ventrículo izquierdo debe ser 2:1, mayor el ventrículo izquierdo. Líquido alrededor del corazón, que obviamente es un derrame pericárdico y que va a contener un taponade pericárdico, un taponade cardíaco. Ventrículos colapsados, y eso es característico de hipovolemia, lo que les platicaba hace rato. En el caso del ventrículo izquierdo debe llegar hacia el 50% de ese acercamiento de esas paredes. Si se acerca más del 50%, se tocan. Eso hablamos que son datos de hipovolemia. Lo que les comentaba, algunos protocolos dicen que es el beso de la muerte. Y ausencia de deslizamiento pulmonar en neumotoras. Atención, vimos la imagen de cómo las pleuras las pleuras se tocan, cómo se deslizan. Eso nos habla de una adecuada ventilación pulmonar, pero si no se deslizan, pero si esas placas no esas pleuras no se mueven, eso nos habla de una falta de deslizamiento pulmonar y obviamente candidato a una tensión pulmonar, a una motoraza tensión. ¿Qué hallazgos ecográficos vamos a tener y potenciales durante la reanimación pulmonar? Bueno, posales asociados y obviamente a la clínica. Movimiento de pared miocárdica, ¿sí? Presencia de circulación, ausencia de movimientos cardíacos, parada cardíaca. Función ventricular limitada severa, insuficiencia miocárdica. Disminución ventricular izquierda, insuficiencia miocárdica. Movimiento de pared, ausencia de pulso y ritmo irregular. Pseudoactividad eléctrica sin pulso. Aquinesia, ausencia de pulso y ritmo irregular, ¿sí? Actividad eléctrica sin pulso verdadera. Pared ventricular izquierda, hipercontráctil, contacto las trabéculas, hipotensión y taquicardia. Obviamente nos damos datos de hipovolemia. Pared ventricular izquierda, hipercontráctil, asincrónico, contacto, tubérculas, hipotensión y taquicardia. Descartar precisamente un síndrome de infarto, ¿sí? Dilatación de cavidades derechas, signo de embolismo pulmonar, derrame pericárdico, colapso de ventrículo derecho en sístole y ventrículo izquierdo colapsa, ¿sí? Taponamiento cardíaco y hallazgos no concluyentes, bueno, sin diagnóstico que pueden ser. Pues son todas las posibles causas que voy a encontrar, todos los signos que voy a encontrar, los hallazgos y las posibles causas que, bueno, me van a determinar el manejo de mi paciente. Recordar precisamente las ventanas que vamos a utilizar con eso. Sin embargo, la ventana principal que vamos a utilizar regularmente es la de 4 cámaras, la apical, para visualizar las estructuras, ¿sí? Y el movimiento tanto de los ventrículos como de las aurículas y la parte del líquido pericárdico. Volvemos a buscar precisamente el líquido pericárdico, las estructuras, funcionalidad de los septum, si hay movimiento, si hay derrame pericárdico que esté condicionante precisamente un taponade cardíaco o un taponade miocárdico. Entonces, ¿cómo se hace este proceso de arresto, la obstrucción en el arresto cardíaco? Para empezar es, inicia RCP, ¿sí? E identificar si es una fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, o es una sistolia, o es una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia. Sabemos que es una fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. En lo que detectamos este pulso, ¿sí? Vamos a poder hacer un ultrasonido, ¿sí? Y obviamente hacer una descarga
con nuestro equipo. Hacemos un ultrasonido de manera que buscamos taponaje cardíaco, tromboembolia pulmonar o hipovolemia. Otros 2 minutos de RCP, ¿sí? Vamos otra vez a buscar el ritmo. ¿Qué ritmo es desfibrilable? En el que estamos buscando el ritmo desfibrilable en nuestro monitor, estamos en otra insonación, pero ahora a nivel pulmonar, buscando ¿qué? Datos de neumotórax o hemotórax, ¿ok? No se encuentra. Vamos otra vez a desfibrilación, si es un ritmo desfibrilable. RCP otra vez por 2 a 3 minutos, ¿sí? Y otra vez hacemos ahora una insonación de FAS, buscando líquido libre en cavidad abdominal, hemiperitoneo, esplenorrenal o suprapúbica, ¿sí? No encontramos nada, vamos otra vez a hacer el monitoreo del ritmo, hacemos una insonación de vena cava inferior distendida, ¿sí? Femoral con un trombo, ¿sí? O yugular hipovolémica, precisamente vemos como el colapso como tal. Y entonces, esto es en lo que es la parte en caso de actividad de ritmos desfibrilables, y hasta que encontremos la causa, bueno, vamos a tratar las causas. Es precisamente lo mismo de la parte de la actividad eléctrica sin pulso, en los mismos vamos buscando exactamente las mismas características. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Como les decía, obviamente, taponaje cardíaco, tromboembolia pulmonar, neumotórax a tensión, hipovolemia, ¿sí? Y trombosis coronaria, solo en pseudoactividad eléctrica pulmonar, o sea, pseudoactividad eléctrica sin pulso. Esto toma la importancia, obviamente, son 5 de las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio de mi paciente. Y son causas que, bueno, realmente lo hacemos por clínica cuando hacemos esto, pero aquí precisamente tenemos mucho más claro y obviamente tenemos mucha más certeza porque lo estamos haciendo por medio de imagen. Que claro, para poder llegar a este procedimiento de realizar el ultrasonido mediante el RCP mediante ultrasonido, tenemos que tener un nivel ya de práctica avanzada en ultrasonido para no estar jugando con el transductor y es que no veo la ventana. Tenemos que saber específicamente qué ventana estoy buscando, qué estructuras anatómicas estoy buscando para colocar adecuadamente mi transductor y de esa manera poder realizar la imagen que necesito en ese paciente. ¿Qué es lo que voy a encontrar en las características dentro de mi ultrasonido? Bueno, voy a encontrar tamaño y forma de las cavidades. En este caso sería, en caso de hipovolemia, ventrículo izquierdo colapsado. Si es derrame pericárdico, ventrículo derecho y aurícula derecha colapsadas. Tromboembolia pulmonar, ventrículo derecho dilatado, ventrículo izquierdo en signo de D. ¿Sí? Choque cardiogénico, infarto agudo miocardio izquierdo, ventrículo izquierdo dilatado. YAM derecho, ventrículo derecho dilatado. Y choque séptico temprano, ventrículo izquierdo colapsado, tardío, ventrículo izquierdo normal o colapsado. ¿Sale? Vamos a tener función ventricular también. Vamos a buscar los movimientos del septum interventricular, masas intracavitarias, ventrículo izquierdo también, como tal, y otros hallazgos, y buenamente las imágenes nos van a representar en todas estas características de hipovolemia, derrame pericárdico, tromboembolia pulmonar, choque cardiogénico y choque séptico. Son todas las imágenes que voy a encontrar y obviamente son todas las características, así como patologías o causas que me están llevando a este proceso. Entonces es bastante lo que puedo encontrar en mi ultrasonido. Otro protocolo precisamente es que independientemente de que haga una valoración con ultrasonido, no debe olvidarme de la clínica, ¿sí? Si bien hago toda mi parte de ultrasonido por imagen, ¿sí? La parte cardiológica, la parte de volumen, ¿sí? La parte de la función portal, la parte de la función renal, la parte del Doppler a nivel de miembros inferiores, toda esta parte, no debo olvidarme también de la parte de la nivel de conciencia, de la parte también de las demandas consumos de oxígeno o estas partes de delta de oxígeno venoso, de oxígeno arterial. Sí, obviamente la parte de líquidos, de gases arteriales, la parte de llenado capilar, la diuresis y obviamente la coloración de la piel que también tiene que ir de la parte de la clínica. Este es otro POCUS, puntos de inserción de POCUS. Bueno, nos habla también igual de síndromes, el cual cada uno de ellos nos va a ir una imagen diferente y nos va a ir toma de relaciones de decisiones
para saber qué estoy encontrando en mi paciente, qué es lo que estoy visualizando y cuáles son las posibles causas de lo que estoy visualizando en este paciente. Todas estas valoraciones, insisto, son protocolos, gran cantidad de protocolos que se han presentado, que se han generalizado y que, insisto, ya deberíamos estarlos trabajando. Este protocolo Blue, que es específicamente a nivel pulmonar, que nos habla buscando datos de neumonía, datos de tromboembolia pulmonar y obviamente datos de trombosis, ¿sí? Buscando precisamente a nivel de miembros inferiores, buscando si hay alguna una trombosis distal, que eso condicione una trombosis venosa, que eso condicione que alguno de esos coágulos se desprenda, se vaya a la parte de vena cava inferior, llegue a la aurícula derecha, llegue al ventrículo derecho, no se destruya ese trombo, obviamente se vaya al pulmón y genera una trombosis pulmonar. Entonces, todo este protocolo Blue precisamente me habla de eso, de cómo ir, tanto si ya tiene un problema el paciente, cómo tratar de evitarlo. Si ya sé que el paciente tiene una insuficiencia venosa, pues entonces le hago un ultrasonido de miembros inferiores, encuentro datos de trombos y encuentro datos de esta parte de trombosis en mi paciente, pues entonces lo que tengo que realizar obviamente es un manejo ideal para evitar que se genere este trombo y se vaya a nivel pulmonar. Y obviamente esto va a condicionar la calidad y obviamente la condición de mi paciente. El ultrasonido FAST, que bueno, el FAST también lo puedo realizar nosotros como enfermería. Sin embargo, el FAST se ha tomado de alguna manera que no es la adecuada. El FAST es única y exclusivamente para ver igual líquidos libres en cavidad, así de sencillo. Hago precisamente saco pericárdico, punto. Nada más tengo que ver si hay líquido libre en cavidad o tiene alguna lesión pericárdico. Fosa hepatorrenal, no debe existir líquido libre. Saco de Douglas, o lo que es la pelvis, tampoco debe haber líquido libre. Y lo que es la fosa espleno-renal, sí, que tampoco debe haber líquido libre. Todo líquido libre abdominal sabemos que es patológico y dependerá del estado hemodinámico de mi paciente para saber si ese líquido pericárdico, ese líquido o ese líquido libre puede ser quirúrgico o puede ser conservador su manejo. Si es un líquido libre y el paciente está hemodinámicamente estable, sabemos que debe ser quirúrgico, pero también puedo tener líquido libre abdominal, pero hemodinámicamente dentro de lo que cabe estable, entonces se deja evolucionar hasta que hay una inestabilidad hemodinámica. Pero esto, insisto, el FAST no hago mediciones, no hago ningún otro tipo de protocolo, nada más es precisamente visualizar la parte de búsqueda intencionada de líquido libre en cavidad. Todo líquido libre en cavidad con disminución, con alteración del estado hemodinámico, obviamente es grave, entonces tendríamos que reportarlo porque obviamente está generando. El rush, bueno, esta parte del rush es prácticamente es algo similar a la parte del FAST, perdón, del estudio FAST, pero también agrega ya mucho más características, también agrega la parte cardíaca y la parte pulmonar, ¿sale? Entonces, también nos hace la parte integral abdominal, cardíaca y pulmonar. Eso es lo que nos refiere a la parte de rush, que también nos va a dar algunas características específicas. También vamos a tener el ultrasonido en pacientes politraumatizados. Y eso vamos a iniciar también igual. Siempre debe ser nuestra evaluación ABCDE, obviamente airway, respiración, circulación, discapacidad y obviamente exposición del paciente. Descartar causas de choque obstructivo como neumotórax, taponamiento cardíaco, ¿sí? Descartar causas de choque hemorrágico como hemotórax, hemoperitoneo, perdón, y hemotórax. Y descartar cráneo hipertensivo, hay que hacer una medición de la vaina del nervio óptico y evaluar continuamente respuesta al volumen por la variabilidad del ventrículo de la vena cava, de la vena yugular inferior, izquierda, perdón, y la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, esto también es en pacientes politraumatizados, que, bueno, puedo tener todos estos que tengan datos de choque con un paciente politraumatizado, busco datos de neumotórax, busco taponaje cardíaco, hemotórax, hemoperitoneo, el cráneo hipertensivo, que eso me va a generar toda la estabilidad hemodinámica, y bueno, tratar de resolver todas estas causas, de lo contrario, pues insisto, el paciente no lo vamos a poder resolver su problema. Si lo sacamos del paro cardiorrespiratorio, pues simplemente, mientras no resolvamos la causa de fondo, va a seguir cayendo en paro cardiorrespiratorio. Y para eso me sirve el ultrasonido. Ahora, es un paciente que ya identificamos que tiene un paro cardiorrespiratorio secundario a un shock hipovolémico. Vamos a realizar la reanimación hídrica que ya conocemos. Regularmente a los pacientes sabemos que les vamos a hacer una gran cantidad
de volumen de líquidos para reanimación y estabilización de la volemia. Y sin embargo, a este paciente politraumatizado le agregamos que es gran quemado, pues obviamente vamos a generar mucha más cantidad de líquidos. ¿A qué va esto? Regularmente este tipo de pacientes utilizamos gran cantidad de volúmenes de líquidos, en los quemados mucho más. Recordemos que la regla de Parkland, la modificada, nos dice que debe ser de 4 a 7 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Y esto nos va a garantizar volúmenes excesivos, grandes. Pero de repente no sabemos si ese paciente está respondiendo a ese volumen o simplemente nos aferramos a que si nos dio 16,000 de líquido, voy a pasar los 16,000 y cuando nos damos cuenta el paciente tiene edema pulmonar, ya tiene un problema renal, sobrecarga hídrica, sobrecarga cardíaca. ¿Por qué? Porque tal vez no necesitaba los 16,000. Entonces, en esos casos, para ese monitoreo hemodinámico, es que se hace la respuesta al volumen. Y esta respuesta al volumen es la variabilidad de la vena yugular izquierda y la variabilidad de la vena cava inferior. Esta variabilidad de estos dos lo que me va a permitir precisamente es esto. Ver cuánto está teniendo de líquido, cuánto está recibiendo y si es necesario o le hace falta. Entonces, este monitoreo continuo lo hago con mi paciente y si veo que ya es necesario, pero llevo nada más 10,000 de líquido, me detengo, hasta ahí me detengo, ya no puedo permitirme generar más daño precisamente a nivel pulmonar o a nivel renal y cardíaco porque tengo que pasar a fuerza los 16,000 de líquido, ¿sale? Entonces, esta es una de las ventajas mucho más precisamente del ultrasonido, igual que como repetimos, la importancia del nervio, de medición de la vaina del nervio óptico. No olvidamos la fórmula para poder sacar la PIC exacta de mi paciente, 5.69, que es una constante por el resultado del diámetro de la vaina del nervio óptico, menos 8.23, que es una constante, y nos debe dar menos de 20. Si nos da más de 20, ya hablamos de hipertensión intracraneana. Tabla de referencia, nuevamente que les digo, es una tabla de referencia. Lo ideal es siempre hacer la fórmula. ¿Okay? Entonces, si bien hablar de ultrasonido, como tal, explico, es un tema muy extenso. Nosotros en México y su servidor, yo he sido, bueno, fui alumno de 2 diplomados internacionales de ultrasonografía para enfermería, el cual pues, obviamente fueron de 6, 7 meses cada uno, con prácticas constantes que hicimos y realizamos. También ahora ya actualmente soy profesor de algunos temas selectos, precisamente de algunos diplomados y cursos de ultrasonografía. Es leer mucho, es precisamente entender anatomía, sin embargo también es mucha práctica, o sea, el ultrasonido es mucha práctica, como todo procedimiento nuevo que estamos realizando se detiene a mucha práctica que debemos de realizar. Sabemos que nuestra carrera en salud es teórico-práctico, no puedo quedarme solo con la teoría, tengo que practicarlo. Los transductores y la imagen que nos dan los transductores dentro del proceso de ultrasonido son muy sensibles. Con poquito ya pude visualizar mi imagen, pero si muevo un poco el transductor, se pierden las imágenes muy fácil. Entonces, por ende, tengo que practicar mucho para obtener las habilidades necesarias para evitar que se muevan esas imágenes y obviamente tengan la calidad que debe ser necesaria. Sin embargo, voy a repetir nuevamente, son sondas lineales que se usan para el músculo esquelético, partes blandas, partes torácica, vascular y tiroides. Imagen rectangular, frecuencia de 7.5 a 13 MHz. Estructuras superficiales, sonda convexa, se usa para obstetricia, ginecología, abdomen, vía biliar. Características, imagen de trapecio, frecuencia de 3.5 a 5 MHz. Se utiliza en abdomen y ginecológico. Sonda sectorial, bueno, se usa para cardiología, abdomen, pulmón y obviamente un FAST tal vez. Características, imagen triangular, abanico, frecuencia de 1 a 5 MHz y abordaje intercostal, ¿sí? Vamos a tener este tipo de movimientos. Movimiento de la sonda, que es alineación, apunta el marcador de la sonda hacia una referencia anatómica determinada. Deslizamiento, mover la sonda de un lugar a otro sin despegarse de la piel, visión panorámica. Rotación sin despegarse, sin desplazarse ni despegarse de la piel, a favor o en contra de las agujas del reloj. Lateralización hacia la izquierda o la derecha sin despegarse de la piel, pero desplazándose la punta de la sonda. Inclinación o balanceo, hay que balancear hacia adelante o hacia atrás la sonda sin despegarse de la piel y sin desplazarse la cabeza de la sonda. Y la presión, que si presionas poco se verá negro, sin contacto cabezal de la piel, o blanco
si el abdomen, si en el abdomen se interpone algún tipo de gas o lo que estemos buscando en esa parte, ¿ok? Nuestra imagen vamos a tener un marcador precisamente de la orientación. Este marcador que marca aquí esta orientación puede ser un punto, puede ser una flechita o algo, y esto nos habla de en dónde está el marcador de nuestra sonda, ¿ok? La formación de información de la exploración, aquí nos da mucha información, centímetros y todo, y hasta el final nos da cuántos centímetros está de profundidad esta escala de profundidad. Sabemos que, vuelvo a insistir, si le damos un convexo, pues nos va a dar hasta 35 centímetros, y yo puedo ir regulando qué tanta profundidad quiero tener en mi equipo. Dijimos anecoico, imagen sin eco, negra, líquido, vejiga, vasos, quistes. Hipoecoico, eco escaso, gris oscuro, tumores muy celulares, ganglios. Hiperecoico, muchos ecos, gris, color blanco, color claro o blanco, tejidos adiposos, paredes, vasos, tejidos fibrosos o incluso calcio. Anisotrópica, es una imagen anisotrópica, perdón. Algunos tejidos varían la ecogenicidad dependiendo del ángulo de inclinación, ¿sí? De los ultrasonidos, por ejemplo, tendón y nervio, podemos hacer precisamente algunos ángulos, precisamente con nuestro movimiento, nuestro abanico del paciente, de nuestra sonda. Sombras acústicas, una franja negra, como se pasa precisamente que dijimos en los arcos costales o en algún otro artefacto sólido como los cálculos como tal. Refuerzo posterior, que es una sombra gris, claro, tras la imagen, que son colecciones líquidas de vejiga. Podemos tener el líquido de la vejiga, pero puede tener algún tipo de sedimento y eso nos hace una sombra gris, que bueno, ese es un refuerzo posterior, que es como una sombra de lo que está pasando aquí arriba, ¿sí? Sombra gris, claro, estrecha tras imagen, burbujas de aire dentro de un medio sólido que pueda tener esta parte. Este sólido, bueno, pues tienen algunas imágenes. En espejo, doble imagen especular tras superficies curvas muy ecogénicas y que van a ser del misma, igual, exactamente iguales. Entonces, esto decimos que es nada más una imagen en espejo. No es que tengamos dos artefactos, una imagen en espejo. Hay interfaces alineadas, gris claro, a lo largo del eje geográfico, que son las líneas A que ya hemos dicho que vamos a visualizar. ¿Sale? Repetir el resto cardíaco, que vuelvo a repetir, es mucho más avanzado. Sin embargo, tenemos que tener en consideración, buscamos específicamente estructuras cardíacas en el paro cardiorrespiratorio, buscamos las estructuras, buscamos la parte del líquido pericárdico, que esas paredes, ventriculares no se colapsen demasiado, buscando datos de hipovolemia, ¿sí? Buscando la funcionalidad de las válvulas, buscando el líquido pericárdico y todas estas ventanas que tenemos que ir realizando durante mi proceso de valoración en mi paciente. Aquí nos habla ya de algunas mediciones, ¿sale? Pues, obviamente, alguna medición que, insisto, no va a ser necesario realizar nosotros nos vamos a buscar precisamente la parte de las estructuras anatómicas. Sin embargo, bueno, si queremos entrar un poco más en la medición, sí podemos empezar a realizar estas mediciones, pero bueno, es entrar en un tema mucho más extenso cuando hablamos de ultrasonido. Líneas A normales, signo de murciélago con líneas A, sabemos que eso es normal. Líneas B, sabemos que de una línea B o 2 no pasa nada. Un pulmón deslizante, líneas B de 1 o 2 líneas. Sí sabemos que ya podemos tener edema y más de 4 líneas es un edema severo que puede tener mi paciente. Signos de consolidación, que sabemos que el paciente tiene por ahí fibrosis pulmonar, tiene EPOC, tiene consecuencias incluso de COVID, pues es lo que vamos a buscar. Datos de derrame pleural también con el paciente. Y a nivel de abdomen puedo buscar áreas en aorta, vía biliar y vejiga. Hay que movilizar el aire del estómago o del intestino interpuesto en decúbito supino, presión adecuada, hacer que el paciente inspire o que saque abdomen. Bueno, eso ya es precisamente hacer una valoración de un FAS mucho más avanzado y con estructuras mucho más. Sin embargo, insisto que es lo que nosotros vamos a buscar dentro de este posicionamiento con nuestro paciente a nivel de FAS, es simplemente buscar datos de líquido libre en cavidad. Eso es lo que vamos a buscar. No debe existir líquido libre en cavidad con una parte de inestabilidad hemodinámica. Arresto cardíaco, lo voy a seguir estudiando porque esta es la última actualización que existe. Está avalado por varios grupos. Todavía se está esperando que la American Heart, que básicamente es las que nos rige, American Heart o la European Heart, cualquiera de las dos, avale que sí se pueda utilizar y se empiece a protocolizar y obviamente salga en los manuales
de ACLS o manuales de ILCOR, según quién lo protocolice y quién lo avale, y entonces empezar a estudiarlo mucho más. Tanto es así que precisamente en algunos protocolos ya de algunas instituciones o algunos grupos de RCP nos reestructuran la posición de los equipos de reanimación y nos dicen, nuevamente tenemos la parte de la vía aérea, compresiones, fármacos, líder, registro, desfibrilador, y ya nos ponen al experto en ultrasonido. Entonces ya se corrigió, se está incorporando el ultrasonido a la parte del RCP, por eso es la importancia que está tomando esto, ¿sí? Como decimos, disposición sugerida para los integrantes del equipo de reanimación con 6 o 7 integrantes: rojo líder, marrón vía aérea, violeta compresiones, blanco fármaco, celeste desfibrilación, verde ultrasonido, que puede ser opcional, y amarillo registro. Y que no se abandone el triángulo salvo para su propia seguridad, que precisamente debe ser entre compresión vía aérea, compresiones y desfibrilación. Pero pues ya nos indica precisamente la parte del profesional o del experto en ultrasonido para visualizar las causas reversibles del mismo y obviamente llegar a un diagnóstico mucho más rápido. En el equipo de trauma también, ya algunos protocolos de trauma ya lo agregan también. Nos habla de urgenciólogo 2, asistir en la vía aérea, supervisar procedimientos. La va a ser vía aérea y controlar la parte cervical. ¿Sí? Médico, R1, R2, bueno, revisión primaria, realizar procedimientos. Enfermero secundario, obtener una segunda vía de gran calibre, obtener muestras sanguíneas, colocación de catéter urinario. Apoyar al enfermero principal. ¿Sí? El A, vía aérea difícil, urgenciólogo, que debemos de tener. Debe estar también traumatólogo o cirujano, radiólogo, como tal, con líder, con la parte de rayos X portátil. El líder, que bueno, ser un urgenciólogo teóricamente, dirigir y alejar las autorizaciones pericárdicas y el equipo completo. Alguien que lleva la bitácora y activar el sistema de respuesta inmediata. Médico 2, asistir al médico 1, apoyar en los procedimientos a médico 1 y realizar el EFAST. Aquí ya nos pide precisamente un EFAST. Y enfermero, en principal, obtener vías periféricas, 14, 16 French, administrar medicamentos, soluciones y transfundir. Ese también ya es precisamente cómo maneja ya algunos protocolos de trauma, cómo debe estar ya implicado el ultrasonido por medio de EFAST. ¿Sí? Y que bueno, ya aquí nos incluso en estos protocolos ya nos hablan de este tipo de dispositivos portátiles que son tipo tableta, que son incluso transductores tipo Bluetooth que se conectan directamente al teléfono y la imagen la envía al teléfono, y los traemos en la bata, los traemos en la Filipina, en una bolsa, donde queramos traerlos, como cualquier otro tipo de accesorio, como un termómetro digital, como un oxímetro. Entonces, ¿por qué? Porque nada más voy a ver, voy a insistir, no quiero una gran calidad de imagen, lo que me interesa es visualizar si existe o no existe líquido libre en cavidad. Voy a insistir precisamente en la parte de riesgo cardíaco, siempre identificar y trate las causas reversibles mediante la utilización de nuestro ultrasonido. Y bueno, es buscar precisamente estos datos. Tenemos esta imagen precisamente de un paciente que si vemos, todo esto es un derrame pericárdico, todo esto es derrame pericárdico. Vean cómo no permite precisamente la expansión del ventrículo izquierdo, está completamente colapsado por este derrame pericárdico. Vemos cómo las paredes también del ventrículo derecho se empiezan a colapsar, ¿sí? Y vemos cómo la aurícula derecha precisamente ni siquiera tiene capacidad de colapso total. Entonces, todo esto es lo que precisamente buscamos con nuestras estructuras anatómicas de nuestro paciente. Vemos un corte superior, precisamente un eje corto, vemos cómo se ve mucho más todo lo que es el líquido pericárdico, toda esta parte del derrame pericárdico, que esto obviamente va a ser un taponaje cardíaco, y bueno, si no lo extraigo, simplemente no va a tener posibilidades de que ese paciente se pueda recuperar. Y entonces todos estos protocolos que vamos a buscar con nuestro paciente, todos estos que buscamos, que dijimos anteriormente, dentro de los protocolos de EFAS, nuestro protocolo de derrame pleural, nuestros protocolos a nivel de subsifoideo para buscar la parte abdominal, cómo buscamos los líquidos libres en cavidad, las imágenes que voy a entregar de hígado, diafragma, pulmón y el líquido que está libre, que hablamos de derrames pleurales, que también puede condicionar la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente. ¿Okay? Entonces, insisto, hablar de ultrasonido sí es un tema muy extenso, es la parte de tener la teoría, de tener la parte anatómica como tal y de ir practicando. Tienen la posibilidad de estar en los hospitales, cuando vayan a tomar un ultrasonido, algún residente, algún adscrito
de medicina de especialidad, pues bueno, acérquense con él, vean cómo lo está realizando, tómense la iniciativa de preguntarle si les da la oportunidad de revisar, de tomar el ultrasonido, de utilizarlo. Obviamente todo esto va a generar mucho más como tal. Bueno, y estos protocolos, bueno, ya son un resumen de todo lo que les había comentado, todos los protocolos anteriores que fuimos revisando cada uno de ellos, todas las características que puedo encontrar, todos los posibles causas, todo lo que me va a informar información, el tipo de transductor, el tipo de imagen, ¿sí? Y las actividades que puedo realizar con cada uno de ellos. Bueno, por último les dejo esta reflexión que a mí siempre me ha gustado y en este contexto de que vamos con tendencias a la que la tecnología nos está alcanzando, a que cada vez la tecnología tenemos que nosotros adaptarnos a ella y no ella a nosotros. Le dicen, Florence Nightingale nos decía, le debo mi éxito a esto, nunca di ni acepté ninguna excusa. Y ya no puedo permitirme decir, es que no me capacitaron, es que no me lo dieron, es que no lo sé. Las capacitaciones ahí están, los protocolos ahí están, los medios ahí están. Ya corresponde de nosotros esa parte de buscarlos y comprometernos a realizarlas. Hay que recordar que la capacitación es un derecho, pero también es una obligación. Los pacientes no tienen la culpa que nosotros no nos capacitemos. El paciente no nos va a preguntar si estamos o no estamos capacitados. En el momento de una cuestión legal no nos van a preguntar si nos pagaron la capacitación. Simplemente nos van a cuestionar por qué no lo sabíamos y obviamente esto va a generar nuestros datos. Y agregado que obviamente esto va a facilitar mucho más nuestro trabajo. No solo es beneficio para el paciente, sino obviamente para nosotros, que va a facilitar esta interacción con nuestro paciente, nuestro diagnóstico, nuestro tratamiento, nuestras actividades, y espero que regresemos con ellos y va a mejorar mucho toda esta parte. Y bueno, como les repito, yo no puedo hablar de ningún tema, no puedo exponerme a realizar cursos, talleres o incluso charlas si no tengo las habilidades técnicas, teóricos técnicas en la atención de este tipo de temas. Aquí es hace aproximadamente 4 años cuando empecé precisamente en las capacitaciones, que empecé a capacitarme con estas técnicas de ultrasonido, ¿sí? Que empezamos precisamente con un grupo de médicos. Yo era el único enfermero que existía dentro de ese grupo de médicos, el cual obviamente todos empezamos de ceros, y de ese grupo de médicos somos 4 que trabajamos en conjunto en el mismo hospital y hemos hecho una sinergia espectacular dentro de la atención de nuestro paciente. Y de esto, bueno, pues llegamos a esta parte, ya en la atención directa con el paciente, el cual este médico residente de medicina interna, para instalación de catéteres, a mí me pidió mucho apoyo, yo le estuve dando algunas capacitaciones a ellos y ahorita actualmente en accesos vasculares coguiados tengo la posibilidad y tengo la fortuna de capacitar a los residentes de primer grado que llegan a la institución, y eso obviamente me lo ha permitido los jefes de medicina interna, de terapia intensiva, como lo son los médicos, obviamente por parte de enseñanza. Entonces, este es un proceso, repito, o sea, de llegar de este proceso aquí me llevó 4 años definitivamente, pero bueno, si no damos el primer paso, nunca vamos a empezar a avanzar. Tenemos que dar los pasos, tenemos que tener las capacitaciones, leer, prepararnos, y obviamente con todo eso llegar a la parte importante que necesitamos en nuestros pacientes, ¿okay? Que es, al final de cuentas, la atención segura de alta calidad con nuestros pacientes. Y bueno, por mi parte sería todo. Es un tema, insisto, que es extenso, y bueno, ahí les dejo algunas imágenes, sin ningún problema. Creo que la presentación por ahí va a quedar guardada en las páginas de los compañeros, y yo no tengo ningún problema. Si por cierto tienen alguna duda o algún comentario, responderlas en el momento que sea necesario. Por mi parte sería todo. De antemano agradecerles el espacio, agradecerles el tiempo, y bueno, estoy a la disposición en lo que se necesite, y si hay algún comentario o alguna pregunta, quedo a la orden.